Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Eh, lo traté de hacer lo más didáctico posible porque estamos hablando vamos a ver algunos términos y conceptos legales que a veces no estamos muy pues familiarizados en esos temas, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Esa es una frase que se nos debe de quedar muy, muy grabado, no nomás como docentes, sino como directivos. Cada decisión que tomas en el aula tiene un impacto legal. Lo importante es que sea correcto. Lo que hacemos, hay que aprendernos esta parte, lo que hacemos o dejamos de hacer, todo tiene un impacto legal de diferentes No dimensiones se y están diferentes corriendo formas. la presentación. No Sigues en se, tu primera diapositiva. no se corre la segunda. No. A ver, Mejor si permítame. le das presentar en la parte superior. Es que creo que me salí de la presentación. A ver, Si se está compartiendo en pantalla y aparece en la parte superior si le pones presentar. a ver, ahí Ahí, estoy. listo, ya ahí está. Bien, está la frase, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. gracias. Entonces, decía ahorita, antes, así como preámbulo, todas las decisiones que tomamos en el aula, lo que hacemos o dejamos de hacer, tiene una implicación legal. Eso hay que aprendérnoslos así como que nuestro mantra, de alguna manera, porque es importante saber que no nomás estamos hablando de la cuestión pedagógica como lo vimos ahorita en un principio, sino desde que yo entro al aula, desde antes de entrar al aula inclusive, si llego puntual, si no llego puntual, si me salgo antes del aula, si me salí un ratito, suceden cosas en el aula, en mi horario que está debidamente registrado y que me fue notificado y suceden situaciones, si yo no estoy presente, con mayor razón tiene alguna implicación legal. Entonces, esto es un punto que debemos de reflexionar mucho sobre esto, ¿no? ¿Qué forma me estoy previniendo yo? ¿De qué forma me estoy previniendo yo? Para que ese impacto legal que yo estoy teniendo en el aula, pues sea favorable a mí y que el día de mañana que se presente alguna situación, la que sea, de alguna forma, pues yo esté prevenido, ¿no? Y bueno, para eso vamos a entrar en esta otra parte. Sí se cambió la diapositiva, ¿verdad? Sí, es correcto. Ya Ok, se está viendo gracias. bien. Creo que ya Gracias. vamos bien. Bien, gracias. Entonces vamos a entender primero, vamos a tener que razonar como abogado. Ese es un punto muy importante y debatible, porque yo he comentado con muchos colegas, yo en lo personal no soy docente, no soy abogado, perdón, me interesan los temas legales, estudio los temas legales. Obviamente no tengo la misma base y la estructura de pensamiento tal vez que un abogado debe tener, que es litigante en su momento, ¿no? Pero no significa que en mi caso que estoy en una función directiva, que yo estoy como subdirector en una secundaria, no significa que yo no conozca o no domine los conceptos que tienen que ver con los temas legales y los temas jurídicos, porque si se fijan, la normatividad está ahí. Toda la base legal está ahí, pero yo debo de entenderla, comprenderla y dominarla en la medida de lo posible, indistintamente si soy abogado o no. Estoy obligado más en una función directiva, que mi función es brindar acompañamiento a todo mi colectivo. Con mayor razón lo debo de conocer. Ahora bien, para empezar a entender un poquito los temas que tienen que ver con la parte jurídica, debemos de entender qué es el razonamiento jurídico en la labor docente. Es el primer punto que nosotros debemos de tener mucha claridad. Entonces, ¿qué significa que nosotros tenemos un razonamiento jurídico en la labor docente? Básicamente es que tengamos la habilidad de interpretar y aplicar las normas escolares y legales de una manera lógica y justa. La ley está ahí. Si bien es cierto, hay figuras dentro de la estructura educativa como una unidad jurídica en la Secretaría de Educación, por ejemplo, que puede de alguna manera apoyarnos en la interpretación. La Contraloría, por ejemplo, también nos puede ayudar a la interpretación de ciertos apartados en un lineamiento, en un protocolo, en un reglamento. Nos puede ayudar a la interpretación, pero indistintamente no siempre tenemos a la mano el teléfono del jurídico o el teléfono del contralor, o no siempre nos van a atender de manera inmediata. Entonces yo como docente debo desarrollar esas habilidades de interpretar todo lo que es el marco normativo y legal para darle su justa dimensión y atenderlo de una manera muy precisa. ¿Cómo es ese razonamiento jurídico en la labor docente? Bueno, debo de empezar, dice Atienza, dice, debes de empezar a construir argumentos que permitan dar sentido a las normas, aplicarlas de manera coherente en contextos concretos. Las normas están ahí, son iguales para todos a nivel nacional. A nivel estado aplicará algunas,
adecuaciones que se hacen, pero de alguna manera surgen todo del marco normativo legal a nivel nacional que tenemos. O sea, no es mucha la variación que se pueda presentar. Obviamente, en un contexto de cada estado podemos tener ciertas variaciones, pero indistintamente de eso, la manera en cómo vamos a aplicar esa norma, cómo la vamos a interpretar, siempre va a tener el mismo sentido. Sobre todo, saber en qué momento aplica un lineamiento, en qué momento aplica una normativa y cómo voy a hacer uso de esas herramientas legales que yo tengo. Eso forma parte del primer razonamiento jurídico en la labor docente. O sea, como maestros debemos de entender que debemos desarrollar esas habilidades. Es una capacidad más que nosotros tenemos que desarrollar. Insisto, indistintamente si somos abogados, ¿no? Es un punto muy importante empezar a trabajarlo. Porque hay salidas muy fáciles, lamentablemente, que algunos compañeros dicen, es que yo no soy abogado, no estoy obligado a conocer tantos temas legales. Eso que la secretaría no me ha capacitado. Y sí, es cierto, la secretaría tiene la obligación de brindar acompañamiento a las capacitaciones a los docentes, pero se nos han dado. Pero realmente ustedes díganme si esas capacitaciones, además ponme aquí en los comentarios, dime si las capacitaciones en los temas legales, en los temas de protocolos, en los temas de lineamientos, dime si de alguna manera te lo hacen de una forma didáctica, que lo entiendas. Porque pararme a ver diapositivas nomás y decir, aquí están los temas de los protocolos y medio de repente responder algunas dudas, dime tú si realmente consideras que esa capacitación que se te brindó, una jornada intensiva de 4 o 5 horas o 6 horas a veces, este, ha sido de utilidad para ti. Y en algunas ocasiones, muchas de las dudas que uno tiene, porque hay contextos muy diferenciados en cada una de las escuelas, en cada una de las zonas, pues no son resueltas, ¿no? Entonces, eso es un primer punto, entender el razonamiento jurídico de la labor docente. Sobre esto, versa lo siguiente, hay varias dimensiones de ese razonamiento jurídico que para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Entendiendo en qué consiste todo ese razonamiento. La primera dimensión o el primer apartado vendría siendo identificar y diagnosticar situaciones. Hay que saber detectar precisamente cuándo una situación o un acontecimiento requiere que hagamos uso de todo el marco legal y normativo y cuándo no. Desde, aquí dice mirarse desde una óptica legal, por ejemplo, siempre que tenga que ver temas con proteger a los alumnos, eh, brindarles el acompañamiento, que reciban la educación como viene establecido en el artículo tercero, el interés superior de la niñez, ahí no hay duda, porque de alguna manera la misma ley te lo está diciendo. Pero habrá otras situaciones en las cuales, dependiendo del contexto en el que tú estés trabajando, dices, bueno, ¿aplico la ley o no aplico la ley? Un ejemplo muy sencillo donde yo te lo puedo poner así de una manera muy, muy, muy práctica, hablando de identificar y diagnosticar situaciones en las cuales dices tú, bueno, aquí de una vez entró con todo el apartado legal o no. Imagínate que algún compañero te avisa de repente que, eh, no sé, hablando de la función directiva, nos avisan que tuvo una situación de un accidente, un choque. Y de momento no tiene cómo justificar esa falta de ese día. A lo mejor posteriormente con la póliza de seguro, fotografías que te dé, alguna narrativa que te dé, pero no tuvo cómo justificarte. Tú no tienes un documento legalmente para justificar la falta en ese momento, pero es una situación atípica. ¿Que es observable desde un punto de vista legal? Sí, puede ser observable desde un punto de vista legal, pero tú ya en tu momento valoras, dependiendo de la situación, en qué momento se presentó, obviamente es algo que no está previsto, es una situación pues no recurrente, dices tú, ok, voy a buscar opciones para ver cómo justifico o solvento en mi libro de firmas esa situación. Estamos hablando de una situación atípica, ¿no? Ahí dices tú, bueno, ¿hasta qué punto puedo usar la óptica legal o hasta qué punto no? Primero identificas y diagnosticas la situación y luego replanteas a ver si vale la pena, si es algo esporádico, como te lo comento ahorita, de alguna manera aplicar el apartado legal, pudiera ser. Pero si estamos hablando de que un menor te dijo algo, que te platicó que le sucedió en su casa y que de alguna manera tú escuchaste eso y te lo platicó directamente a ti en alguna guardia en el receso escolar que estás teniendo, ahí indistintamente tienes tú que aplicar todo el protocolo, hacer todo el procedimiento legal que amerita la situación, porque ahí no hay una salvedad ahí, estás obligado y estamos obligados de alguna manera a dar seguimiento a toda esa parte, ¿no? Ahora, el segundo punto, hablando del razonamiento jurídico, vendría siendo analizar los hechos.
Implica mirar el problema con lupa, o sea, qué ocurrió exactamente, quiénes están involucrados, se vulneró un derecho o un deber. Por ejemplo, un caso de acoso escolar, el maestro debe revisar si se configura una falta leve, grave o incluso un posible delito. Aquí, en este punto aplicaría sobre todo en los actos en las conductas de connotación sexual, que son temas muy delicados. Tendremos que indagar sin caer en situaciones de entrevistar directamente a alumnos, por ejemplo, sin tener la presencia del padre, pero sí desde los rumores que se comentan, los comentarios que tienen algunos compañeros si observaron algo o no, los propios alumnos, que ellos mismos te van diciendo, primero analizas todo, exactamente cuál es la situación que se presentó y con base a eso vas a actuar. No dejarte llevar por la primera declaración que en un momento de algo alguien te puede decir, porque ahí es donde podemos incurrir en la aplicación de una parte legal y normativa que pudiera ser exagerada o extralimitada. Entonces, es un punto que vamos ahorita más adelante. Pero es importante hacerse llegar de todo lo posible que lo permitan los protocolos para poder analizar la situación y poder tomar una decisión bajo un razonamiento jurídico, si voy a aplicar un protocolo, si me voy a esperar a aplicar el protocolo, si nomás hago un llamado de atención, si hago una mediación, si hago una negociación, dependiendo de la situación en la que nos estamos presentando, ¿no? Ese sería el segundo punto, hablando del razonamiento jurídico en la labor docente. Vamos a ver los otros puntos. El tercer punto es, igual, del razonamiento jurídico implica proponer soluciones y un plan de acción, ¿no? Una vez que tienes todo el análisis de los hechos, de una manera exhaustiva, que tú hiciste una investigación a profundidad, entonces ahí elabora respuestas viables y legales. O sea, ya conozco el problema, lo conocí a profundidad, me allegué de toda la información y documentos necesarios. Ahora sí, ¿cuál va a ser la vía en la cual le voy a dar el tratamiento adecuado a esa situación? Para que de alguna manera quede solventada como debe de ser o quede documentada como debe ser en mi expediente final que voy a entregar. Aquí lo importante es que la decisión esté dentro de la norma y además sea ética, o sea, no dejarme ir por rumores, por chismes, por situaciones que yo no tengo manera de comprobar. Si bien es cierto, la palabra del menor ahorita tiene muchísimo peso y de alguna manera nos han dicho derechos humanos que debemos de creerle primero al menor y después investigar todo, porque al final de cuentas los menores son sujetos de derecho y ellos ya no son objetos, sino ahora son sujetos de derecho, motivo por el cual ellos mismos, bajo su participación, pueden tomar ciertas decisiones y también pueden emitir propiamente una denuncia, sin esperar que en este caso quien tiene la tutela, el padre de familia, venga a hacer una denuncia propiamente. Ellos mismos pueden plantear la denuncia, ¿no? Claro, en la justa dimensión, dependiendo del nivel educativo en el que estamos, ¿no? Entonces, una vez que conoces el hecho, propone soluciones y alternativas de solución dependiendo de la gravedad o la complejidad del tema al que vamos a nosotros a tratar, ¿no? El otro punto, ya tienes una ruta crítica de cómo vas a actuar. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora vamos a argumentar y justificar decisiones. Perdón, esas argumentaciones que vamos a hacer tienen que ser con base a mi marco legal y normativo, que es el que ahorita vamos a conocer a continuación. Pero sobre todo, debe tener un orden cronológico, debe tener una hilación y una coherencia muy puntual a la hora que nosotros estamos plasmando los argumentos y estamos justificando las decisiones. Se presenta una decisión, la detecto, la identifico, posteriormente analizo el problema, posteriormente propongo soluciones, formas de atacar esa situación, manera de abordarlo y por último argumento y justifico las decisiones. Pero las decisiones van justificadas porque mi marco legal y mi marco normativo ya me van marcando la pauta de cómo yo debo de ir actuando. Entonces, esto muchas veces podemos decir, tenemos una sobreregulación en el tema educativo. Puede ser un arma de filos, puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo. Yo lo veo en lo personal algo muy bueno en ciertos protocolos y aspectos del marco normativo. Siento que falta a pulir más aspectos todavía. em, Falta de delimitar atribuciones que le corresponden tanto al directivo o al supervisor o al docente. En algunos aspectos muy específicos yo lo veo así, pero en general el tener una regulación que pudiera ser muy excesiva nos puede garantizar un buen resultado. ¿Cuál es el buen resultado que esperamos? Número uno, que el menor sea atendido como debe ser oportunamente, salvaguardando toda la integridad de él y sus derechos propiamente, pero también lo segundo sería que el docente no tenga ninguna implicación legal posterior. Ese es el punto más importante de este razonamiento jurídico, que nosotros empecemos a pensar
como si fuéramos abogados bajo un razonamiento jurídico sin necesariamente ser abogados. Ese es el punto más complejo y ese es el reto que nosotros tenemos ahorita de alguna manera, ¿no? Y el último punto, hablando del razonamiento jurídico para ya entrar en materia de lo que es el marco legal y normativo, debemos de reflexionar y adaptarla aquí ya generar lo que decimos la metacognición. O sea, los docente dice aquí, aprende de situaciones que se le van presentando, revisa qué funcionó, qué puede mejorar. A lo mejor en esta situación que se me presentó me di cuenta que el formato con el cual yo estoy trabajando, por decir algo, la bitácora, me falta robustecerla, me falta tener que le ponga mayor información porque me hubiera sido muy pertinente aquí, o un formato de seguimiento que yo tengo para los docentes, o un formato de seguimiento para trabajo social, prefectura, hablando de secundaria, en fin, dependiendo del lugar donde yo me desempeñe. Puede que yo haya detectado oportunidades de mejora. Entonces, cuando yo reflexiono en toda la situación, en cómo la documenté y detecto áreas de oportunidad y luego me devuelvo a ese punto y genero los formatos, genero la retroalimentación correspondiente. ¿Sabes qué, compañero? Sí, documentaste todo perfectamente, pero la manera en la que estuviste hablando con el padre de familia fue una manera muy desesperada, muy impulsiva, muy agresiva. Si bien es cierto, dijiste lo correcto, pero lo dijiste de una forma que el padre de familia también se sintió muy tenso y fue por eso que en un principio no quiso colaborar contigo, por ejemplo. Ahí hay un punto de retroalimentación que nosotros debemos de regresar en esa ruta crítica, en el razonamiento jurídico y decir, estas cosas tengo que yo observarlas, mejorarlas y documentarlas, obviamente, para que pueda mejorar mi proceso de lo que es toda la transición hasta documentar la carpeta ya final, ¿no? Entonces, en resumen, el razonamiento jurídico en el docente es una herramienta profesional que le permite pasar de la intuición a la decisión fundamental, que no que nos quedemos en la parte intuitiva. Si bien es cierto, hay cosas que por sentido común pudiéramos resolverlas, pero ese sentido común que yo puedo tener y que puede ser muy práctico, muy pragmático a la hora, debo de saber si está perfectamente alineado a lo que marca la ley y la normatividad. Si no, ese sentido común de nada más servir porque al final de cuentas yo puedo pensar actuar de cierta forma por tratar de ayudar a un menor, salvarle la vida, salvarle de algún golpe, lo que sea, pero resulta que mi actuación de una manera intuitiva no está alineada a toda una serie de pasos que yo debo seguir en un protocolo que previamente me está siendo definido. Entonces, ese racionamiento jurídico son las habilidades que nosotros debemos desempeñar, son habilidades que debemos de fortalecer indistintamente si soy abogado o no. Son puntos críticos de los cuales yo debo de trabajar, ¿no? Hasta aquí algún comentario. Voy a ir haciendo ciertas pausas porque me interesa mucho la retroalimentación también de ustedes. Hasta aquí esta primera reflexión inicial. ¿Qué te parece? ¿Qué punto te llama la atención? Platícame. Pueden hacer uso del micrófono con toda confianza o ponerme en los comentarios como se les haga mejor. ¿Habían ustedes oído escuchar o escuchado, perdón, del razonamiento jurídico en la labor docente? Ese término en sí, ¿lo habían escuchado anteriormente? No, no lo había yo escuchado. Ujú. Pero por ejemplo, también está mi compañera María de Lourdes, venimos de la misma institución. Sí. Y estábamos mencionando en chat que es importante desde la formación, ¿no? Que los alumnos que se están formando para ser docentes, pues tengan este conocimiento en la actualidad, ¿no? Desde las prácticas, desde que lo mandes a observación o servicio social, pues que tengan presente que hay un aspecto legal, pues que los protege y que a la vez, pues también tienen que cuidar la parte de las conductas, actitudes y cómo se comportan. Fíjate, Macha, que dices en un punto clave aquí, porque yo he tenido en lo personal, he recibido alumnos de la licenciatura en educación de diferentes universidades, y si bien es cierto, pues ellos van con mucho interés de aprender, pero sí se centran mucho en la parte pedagógica, pero hoy en día vale la pena comentar lo que mencionas, de que se debe de ampliar el espectro que deben de ellos de dominar y observar sobre todo. Si el comportamiento no, sería muy interesante, ¿no? Si el comportamiento no del docente que ellos están observando en la clase, ya en la clase de ellos en la universidad pudieran decirle, ¿sabes qué? Observé estas conductas, observé que de esta forma documentó
todo en su bitácora el maestro, observé que de alguna manera cómo fue la forma en que abordó al alumno, cómo lo sentó, cómo platicó con él, cómo abordó una problemática en el aula. En fin, son aspectos que sería muy importante que los que aspiren a ser docentes también tengan eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, les ponen un examen de conocimientos de admisión, pero una cosa es el examen, que si bien es cierto de casos que se presentan, pero una cosa es el examen y otra cosa ya es realmente la realidad a la que nos enfrentamos día a día, ¿no? Entonces, sí es un punto importante que habría la pena que analizar ese aspecto. Y bueno, vamos a ir ahora sí de lleno. Gracias por la participación, maestra Erika. Vamos a irnos de lleno ahora sí, ¿qué es el marco normativo y legal? O sea, ya hemos escuchado mucho de este tema, pero vamos viendo qué es propiamente, ¿no? Aquí dice que es un conjunto jerarquizado de leyes. Ojo, tienen una jerarquía. Todas las que son leyes y reglamentos, lineamientos, acuerdos, hay una jerarquía para ellos. Ahorita lo vamos a ver. Todos estos lineamientos, perdón, este conjunto jerarquizado de leyes y lineamientos y todo esto, establecen derechos, obligaciones y procedimientos aplicables a la función educativa. Hablando de los dos temas, ¿no? Marco legal y normativo. Ahora, hay que entender, y eso es un punto muy importante, que hay una estructura. Desde la Constitución, leyes generales, estatales, reglamentos, acuerdos administrativos, manuales y protocolos. ¿Por qué tengo que entender yo que hay una estructura? Porque cuando me toca a mí redactar un oficio y tenga que fundamentar, dicen los abogados, fundamentar es que yo ponga el aspecto legal y normativo, que yo justifique legalmente el por qué estoy tomando una decisión. Cuando yo estoy redactando el oficio, lo tengo que poner bajo esa estructura jerárquica. Considerando lo que dice la Constitución, considerando lo que dice la Ley de Educación, la Ley General de los Derechos de los Niños, y atendiendo al protocolo tal, se le solicita al maestro que de aquí en adelante no deje a ningún alumno fuera de clases por motivo de ser castigado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy fundamentando legalmente, primero, el derecho a la educación, marco legal. Artículo tercero, la Ley General de Educación también, de Derecho a la Educación, que también es contemplada ahí, y luego los derechos, aparte de la educación, salvaguardar la integridad del menor, la Ley General de la Educación, y luego me estoy yendo ya, dependiendo de nivel educativo, un acuerdo 98 que habla de las funciones que tiene un directivo para dar esa instrucción, o el acuerdo 96 en primaria para dar esa instrucción. Entonces ya, considerando que hay que tener todos estos cuidados para los menores y considerando que yo tengo atribuciones para eso, entonces, y derivado de que hemos observado que algunos docentes dejan afuera del aula a los alumnos, que porque terminan el examen y rápidamente los dejan fuera, que porque se portaron mal y los dejan fuera, que porque llegó tarde y los dejan fuera, y bajo reportes que me hacen llegar el prefecto o lo que sea, se ha tomado la determinación de que el alumno debe prevalecer siempre dentro del aula, indistintamente si terminó su tarea o se portó bien o mal o no sé qué. Entonces, toda esa situación que yo acabo de comentar, así como una manera muy sui generis, un oficio, va con una estructura jerárquica legal que es las que yo debo de atender. Muchos de los oficios que me ha tocado ver, no en todas las ocasiones me ha tocado ver que ponen la instrucción de que no se permite la salida de alumnos, por ejemplo, fuera del aula, pero no tiene el fundamento completo, robustecido legalmente. ¿Y por qué lo tengo que tener un fundamento robustecido legalmente? Porque el día de mañana, cuando haya una revisión ante una situación problemática que se presente, la autoridad, en este caso la Contraloría, o la unidad jurídica va a revisar cuál fue la actuación desde el docente hasta el directivo, en qué momento intervino cada uno de ellos, cómo se documentó y luego se van a ir al contenido de los oficios, cómo fue dada la instrucción y si hay omisiones, la misma autoridad nos puede aplicar alguna recomendación o alguna sanción dependiendo de la situación que estemos hablando. Por eso, la jerarquía de la estructura legal y normativa la tengo que conocer perfectamente. Partiendo de la Carta Magna, la Constitución, yéndome hasta la parte más, el último peldaño, que son los protocolos, el reglamento, manuales y todo eso, pero todo surge de un marco legal. Ahora vamos a ver esa diferencia, marco legal y marco normativo. Marco legal, leyes y normas con fuerza jurídica obligatoria, o sea, no tengo para dónde hacerme, lo tengo que dar cumplimiento sí o sí, que emanan del Estado con jerarquía en la pirámide normativa. Ahorita hablamos de una pirámide, una estructura jerárquica a la cual nosotros debemos dar seguimiento, ¿no? ¿En qué ámbito se maneja el marco legal? Bueno, está en la Constitución, la ley general, las leyes locales y todos los reglamentos que son publicados en el Diario Oficial de la Federación.
o en su momento los periódicos oficiales, que eso es parte del protocolo que deben de seguir para la publicación de una ley. Una ley no entra en vigor mientras no se publica en el diario oficial de la Federación. Entonces, una vez publicada, ya es un tema que le debo ayudar seguimiento y atención. Entonces, todo esto de la pirámide que menciona ahorita, la pirámide normativa que yo debo atender, surge desde dos figuras grandes que están a nivel nacional. Número uno, los convenios internacionales que firma nuestro país con la ONU, con la UNESCO, con otros países, con algunos tratados internacionales, y a la par, están a la par la Constitución. Son esas dos grandes figuras donde surge, donde se desprende, ¿sí? La base, no la base, la parte alta de la pirámide y donde se va haciendo un desglose hacia la base de la pirámide. Pero tenemos tratados internacionales o convenios y tenemos lo que es la constitución política. Son los primeros dos grandes ejes a los cuales vamos a hacer seguimiento. Ahora, ¿cuáles? La Convención sobre los Derechos del Niño, las recomendaciones de la UNESCO, de la Organización Internacional de los Trabajadores también sobre el trabajo menor que no está permitido. Todo eso forma parte del bloque institucional. Hay otros convenios, hay un convenio de China también que nos faltó incluir aquí, pero también entra también en los tratados internacionales. Entonces, de ahí surgen también algunos protocolos para, por ejemplo, derivado de la Convención de los Derechos del Niño y Recomendación de la UNESCO, surgió una recomendación donde se dio lo que es el interés superior de la niñez, que eso recientemente fue incluido en el artículo cuarto de la Constitución. Y obviamente después también está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero y el artículo cuarto que se habla sobre el interés superior de la niñez, como lo mencioné ahorita, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, la Ley de Seguridad Escolar, en este caso del Estado de Sonora. Aquí estamos hablando, fíjense bien, de leyes generales a nivel que aplican a nivel nacional y estamos hablando de leyes que aplican a nivel estado. Cada estado también tiene sus propias leyes, pero siempre son, dicen los abogados, armonizadas. Siempre son armonizadas, es decir, toman como base la ley general y hacen una adecuación para la ley local que se le llama armonización y de alguna manera también se tiene que dar cumplimiento a las dos leyes, ¿no? ¿Cuál es el rasgo clave del marco legal? Establece derechos y obligaciones con sanciones en caso de incumplimiento. Aquí donde de alguna manera te dicen, esto tienes que tú dar cumplimiento y seguimiento puntual, pero tienes derecho también a esto, pero si no, hay sanciones de este tipo. Aquí todo el marco legal te establece las sanciones. Ahora, vámonos con el otro apartado, el marco normativo. El marco normativo que viene siendo, bueno, aquí entran ya todo lo que son conjunto de lineamientos, protocolos, reglamentos internos, los códigos de conducta, las disposiciones administrativas, los aficios, los acuerdos que alguna mente salen, todos los documentos de seguimiento que da la Secretaría, forma parte del marco normativo. Y el ámbito en el que se puede desarrollar esto es el ámbito nacional, estatal o institucional, dependiendo de la dependencia que lo esté emitiendo, ¿no? ¿Cuáles serían los ejemplos en educación? Bueno, todos los protocolos de actuación, que si bien es cierto, hay protocolos marco a nivel nacional, hay documentos normativos que dicen cómo se deben hacer los protocolos para los estados también, pero cada estado genera su propio protocolo también. El Reglamento Escolar de Educación Básica, en este caso de Hermosillo, el Código de Conducta que maneja la Secretaría, son algunos ejemplos de lo que son marco normativo. ¿Cuál es el rasgo clave del marco normativo? Orienta la práctica diaria. O sea, aquí ya te dije lo que tienes que estar obligado a hacer, que es la ley. Pero el marco normativo te dice, de esta forma lo vas a hacer, de esta forma lo vas a ir trabajando. Entonces, el marco normativo te explica el cómo aplicar los principios legales en situaciones muy específicas. Ahorita hablamos de protocolos. Hay protocolos para el tema de acoso escolar. Es una situación muy específica. Hay protocolo específico para el tema de connotación sexual. Hay otra situación específica. Hay protocolos para el maltrato escolar. Es otra situación específica. Entonces, si bien es cierto, la ley te dice que debes de cuidar la integridad del menor y que si no va a haber sanciones, pero el protocolo, que es el marco normativo que se desprende del marco legal, ya te dice cómo lo vas a hacer. Esa es la diferencia entre un marco legal y un marco normativo propiamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Ya como una forma de ir acuerpando estos dos conceptos. El marco legal es vinculante y tiene jerarquía normativa superior, constitución, leyes y reglamentos. ¿Qué significa vinculante? Que todo lo que dice la ley yo estoy obligado a dar cumplimiento. Eso es vinculante. Si no es vinculante, entonces pudiera ser una opción, se sugiere.
son recomendaciones, las cuales puedo cumplir o no, pero en el caso del marco legal que es vinculante es tú estás obligado a dar cumplimiento a esto. En el caso del marco normativo es complementario y operativo. Traduce las disposiciones legales en prácticas, protocolos y lineamientos aplicables al ámbito escolar. O sea, es decir, ya te comenté ahorita, hay una estructura jerárquica legal que viene siendo el marco legal con todas sus leyes, leyes generales, leyes estatales, la Constitución, todo eso, pero el marco normativo ya te dice propiamente, de esta manera lo vas a operar. Es un complemento, es una parte complementaria a la ley. Las leyes generales o a la ley, pero de aquí ya te estoy diciendo la parte operativa, el cómo lo voy a hacer, ¿no? Dicho de otra forma, dice aquí, el marco legal es el que debo cumplir, ¿sí? Como obligación jurídica y el marco normativo es cómo debo de actuar como procedimiento práctico. Las dos son importantes, a las dos les tengo que dar atención, las dos les tengo que dar un seguimiento y las dos las tengo que conocer y dominar. Eso es un punto básico hablando de la diferencia entre marco legal y marco normativo, pero hay que entender de alguna forma cómo operan las dos en forma paralela, pero siempre dirigidas hacia un mismo destino que viene siendo el interés superior de la niñez. Hacia allá van caminado todo, de alguna forma, los dos marcos, ¿no? Y bueno, si queremos tener ya una como imagen de cómo pudiéramos pensar ya visualmente el marco normativo y el marco legal, el marco normativo estamos hablando de conjunto de lineamientos, protocolos, reglamentos, que lo vimos ahorita. El marco legal es conjunto de leyes, normas con fuerza jurídica obligatoria. El ámbito en el marco normativo puede ser nacional, estatal o institucional, dependiendo de quién emita las recomendaciones o los lineamientos o los protocolos. El marco legal eh, también tiene sus rasgos clave. En este caso es una orientación práctica de lo que vamos a hacer, pero tenemos una obligatoriedad jurídica de dar cumplimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería la diferencia entre un marco normativo y un marco legal. Ahora bien, de aquí nos vamos a trasladar a un tema que ahorita está, no puedo decir de moda, que está muy recurrente, sobre todo en el caso de los menores. ¿Cómo sería el enfoque de derechos humanos? Que hay toda una ley de la Constitución, el artículo tercero habla de los derechos humanos de alguna manera, ¿sí? La Ley General de Educación también lo aborda de alguna manera los derechos humanos, pero hay una ley general de los derechos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes que también debemos dar cumplimiento, pero hay también todo un marco normativo al que debemos de dar cumplimiento, un marco legal en el tema de derechos humanos. Entonces, ahorita lo importante que quiero que entiendas es cuál es el enfoque de derechos humanos que yo debo dar cumplimiento, indistintamente. Ojo, indistintamente de la ley o el artículo al que yo me pueda referir, que más que nada, me interesa más que nada que conozcas la estructura de los enfoques y el fundamento de derechos humanos, más que la ley propiamente. Obviamente la ley hay que estudiarla, eso sí, sin duda se tiene que trabajar así, pero ¿cuál es el enfoque? Vamos viéndolo paso por paso. Primero, hay varios principios, ¿no? Uno es el principio de progresividad y no regresividad. El directivo y el docente deben garantizar siempre el mayor nivel de protección posible. Es decir, cuando hablamos de un principio de progresividad y no regresividad, yo protegí al menor de una manera y luego me puedo detener y pensar, ¿puedo hacer algo adicional para proteger al menor? Pues a lo mejor puedo implementar otras medidas adicionales. Ah, bueno, eso lo puedo hacer escalable. Ahorita lo hice así, pero luego de manera adicionalmente el segundo día voy a implementar otra estrategia, a la semana voy a implementar otra, hablando del mismo tema, ¿no? A resolver. Eso es algo progresivo y no regresivo. Regresivo sería, lo hice de esta manera, lo solucioné así, pero ahora mejor le voy a quitar esto, ya no voy a hacer caso a eso, voy a eliminar este circular que mandé, voy a eliminar este oficio que mandé, por ejemplo. Eso sería algo regresivo. En cambio, en el principio de los derechos humanos, el principio de progresividad y no regresividad es, nunca está de más que adicionalmente vayamos implementando medidas tanto administrativas como legales derivado de una situación que yo tuve que resolver, pero que esas medidas posteriores pueden seguir aplicándose a ese tema, a esa situación problemática original, pero que de alguna manera van acuerpando, va robusteciendo para que evitar que vuelva a caer en esa situación anterior. Ese es un principio de progresividad y no regresividad, perdón. El otro principio del enfoque de derechos humanos, obviamente, es entender el interés superior de la niñez como principio rector, no solo como obligación, sino como criterio de interpretación frente a conflictos normativos. Siempre en una situación complicada, donde esté involucrado un menor, tenemos que pensar primero en cómo, número uno, vigilar y salvaguardar su integridad. Número dos,
cómo evitar que se haga una revictimización del menor. Número tres, cómo cuidar su identidad, porque también la identidad a la hora de estar haciendo mis reportes tengo que cuidar eso, el tratamiento de los datos personales que él debe tener. Y sobre todo, siempre debe ir encaminado a que al menor se le garantice su derecho a la educación en un ambiente de confianza, de tranquilidad, de, de un contexto de armonía. Siempre, siempre, todas las medidas que yo voy a tomar como decisión deben ir encaminadas a ese criterio único, pero es un criterio único muy, muy amplio en el cual yo debo dar seguimiento, ¿no? Y el tercer punto de los enfoques de los derechos humanos viene siendo la perspectiva de género y diversidad. Medidas que yo voy a aplicar y voy a implementar muy específicas para garantizar entornos libres de violencia contra alumnas y alumnos con identidades diversas, que es un punto que lamentablemente ha crecido mucho en nuestro país. Independientemente de la ideología que cada uno de nosotros pueda tener, por el solo hecho de ser un tema de ley que ya está de alguna manera publicado, como te lo dije anteriormente, en el Diario Oficial de la Federación, es algo que yo le debo dar seguimiento puntual. El tema de salvaguardar la integridad de las diversas identidades que cada uno la forman como cada uno se autopercibe. Yo tengo que dar un interés particular y debo de cuidar esas identidades que cada quien tiene su diferente forma de autopercibirse. Indistintamente de eso, si coincido o no coincido, yo estoy obligado como docente a revisar que se dé cumplimiento a la perspectiva de género y diversidad y sobre todo la inclusión en el aula. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, con identidades diversas, ¿no? O con ciertas condiciones que también pueden aquí abordarse, ¿no? Cuando hay alumnos con ciertas condiciones, que son alumnos que por lo general están con USAER o con un CAM, también tengo que salvaguardar esa integridad de esos menores y tengo que buscar que sus derechos prevalezcan en todo momento, ¿no? Estos serían los tres principios o tres grandes enfoques que yo debo de cuidar en todo momento hablando de derechos humanos. Ahora, vamos viendo estos principios o rectores de derechos humanos, cómo los voy a aplicar a la escuela. Estos principios deben ser universales, interdependientes, progresivos y no regresivos. Universales porque todo mundo aplica para todos. No es para unos y para otros, no. Aplica para todos. Interdependientes, no es que estén separados. Cada uno de estos ejes operativos se entrelazan entre sí. Sí, de la manera en que yo voy actuando con el interés superior de la niñez, y al igual estoy cuidando que haya un debido proceso, estoy cuidando que haya una vida integridad segura, estoy cuidando que haya igualdad y no discriminación. O sea, ni uno está separado, todos están interconectados. Y son progresivos porque ya lo hablamos ahorita, cada uno de los siete ejes operativos, siempre hay algo que yo puedo, son acciones afirmativas, se les llama, que yo puedo ir haciendo para salvaguardar la integridad del menor. Independientemente que en teoría el caso ya lo haya concluido, mi expediente ya lo haya cerrado porque la situación se solucionó de alguna manera. El pleito que tenía la niña con el niño y que de alguna manera se llegaron a los golpes y que yo llegué a una mediación y llegué a acuerdos y compromisos de ambos donde están cumpliendo. Ah, bueno, lo concluí en teoría. El archivo y el expediente lo dejé concluido, pero de manera adicional, yo puedo generar algunas medidas que yo puedo notificar a mi colectivo docente para decir, ¿saben qué? De aquí en adelante debemos observar esto, esto y esto otro con el fin de evitar que una situación similar se presente. Esa segunda medida que yo estoy tomando, posterior a que dejé concluido el caso, esa es una medida progresiva y no regresiva, ¿sí? Y que de alguna manera complementa el trabajo original que yo hice. Ahora, vamos viendo esas siete medidas. Interés superior de la niña lo abordamos ahorita. La igualdad y no discriminación, abordado desde un punto de vista de perspectiva de género y diversidad. La participación infantil y adolescente, ser escuchados según su edad y madurez, dependiendo de la situación que estamos presentes nosotros, si le tiene que dar el uso a la voz al menor. El uso de la voz puede ser libre cuando él pueda opinar sobre la forma en que le gustaría ser evaluado, la forma en que él percibe la clase, la forma en que él le gustaría participar en algunos proyectos educativos, la forma en que él le gustaría opinar sobre una asamblea democrática que yo genero en la escuela, por ejemplo, la conformación de la sociedad de alumnos. Ahí debe haber el uso de la voz de los menores en todo momento. Inclusive nosotros aquí en Sonora que tenemos el reglamento escolar, tenemos un apartado que se llama la Junta Disciplinar. Dentro de la Junta Disciplinar está la participación, se prevé la participación de un menor. ¿Por qué? Porque el reglamento está dando atención a lo que dictan los derechos humanos de la participación infantil y adolescente. O sea, está dando cumplimiento. Es apartado.
donde dice que en la junta disciplinar debe de ver la participación de un menor. Ese apartado por sí mismo está dando cumplimiento a uno de los principios rectores de los derechos humanos, de los cuales el Estado está obligado a dar cumplimiento. Entonces ahí fácilmente se queda establecido ese punto, ¿no? Inclusión y ajustes razonables. Igual, el brindar una atención diferenciada a cada uno de los alumnos con base en un diagnóstico que yo voy a aplicar previamente y que de alguna manera me va a permitir conocer cómo está mi grupo. Entonces, el solo hecho que yo haga una atención diferenciada basándome en la situación o condición de cada uno de mis alumnos, yo ya estoy siendo incluyente. Todos los ajustes razonables que deje plasmado en mi planeación desde mi programa analítico que lo voy a previendo y lo deje plasmado en mi planeación didáctica, desde ahí estoy siendo incluyente. De tal forma que si me preguntan como maestro, ¿demuestra usted cómo está siendo incluyente? Aquí está mi planeación. Mire, tengo un alumno con Asperger, tengo un alumno con autismo. Aquí en mi ajuste razonable estoy previendo cómo voy a trabajar con ellos de una manera diferenciada. O estoy haciendo el uso del diseño universal de aprendizaje porque aquí estoy abarcando cada una de las inteligencias de ellos y estoy previendo actividades diferenciadas de tal forma que los alumnos tengan cómo demostrarme con diversas actividades que dominan, ¿sí?, el aprendizaje que yo estoy promoviendo. Ahí estoy yo siendo incluyente desde el aula y lo puedo demostrar de esa manera, ¿no? Otro punto importante, y ahorita vamos a hablar más a profundidad, el punto número 6, el debido proceso en cómo yo fui dando cumplimiento paso a paso de todo el proceso que me marcan los lineamientos, los protocolos, la propia ley. En algunos aspectos yo tengo que dar cumplimiento puntual a paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, porque si no lo cumplo como tal y yo tomo una medida disciplinar sin dar cumplimiento al debido proceso, yo estoy siendo de alguna manera omiso en el cumplimiento del debido proceso y eso me puede generar algunas consecuencias legales. Se puede revertir todo. ¿Por qué? Porque me salté un paso. Omití alguna acción que yo debe haber hecho que viene contemplada propiamente en los protocolos o en lineamientos y que yo, por libre voluntad o por desconocimiento, omití hacerlo, ¿no? Eso ahorita vamos a ver a profundidad lo que es el debido proceso. El punto número 7, obviamente, el principio de la vida, la integridad y la seguridad. Toda acción que yo haga en el aula, fuera del aula o en el marco del aula, debe ir encaminada a una prevención de la violencia, la inclusión digital, por mencionar algunos, ¿no? Cada principio, aquí lo menciona, dice, debe aterrizarse con conductas, formatos y tiempos. Cada uno tiene sus propios formatos, cada uno tiene su propio tiempo, cada uno lo debo de abordar diferente, pero a final de cuentas, lo que debe quedar claro es que los principios no los puedo yo dejar de lado. Siempre los debo atender en todo momento. En todo el momento que estoy en el aula estoy dando de alguna manera atención y seguimiento a estos principios. Porque aquí entra un aspecto y un concepto que se llama trazabilidad. Es un concepto que ahorita lo voy a empezar a ver con ustedes que también forma parte de ese razonamiento jurídico que estábamos hablando ahorita, ¿no? Hasta aquí, comentarios, compañeros, dudas. Vamos muy rápido, ¿no? Muy bien, muchísima información, pero bien, ¿no? Estamos Gracias. saturados de información. Maestra Ruth, bienvenida. ¿Cómo estás viendo la presentación? ¿Andas por ahí, Ruth? Aquí creo que me contestó en el chat. Vamos bien, dice Pati Romero. Bueno, si voy muy rápido, díganme también, ¿eh? Ok, entonces ahorita les mencionaba yo de este concepto de trazabilidad. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a empezar a ver algunos términos jurídicos aquí que no se trata más que nada de aprenderse de memoria el término, sino que esto que estoy haciendo, por ejemplo, en mi marco de actuación como docente, esto es trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Dice aquí es el hilo conductor que una bitácora, actas, protocolos, notificaciones y seguimiento garantizando, perdón, que la escuela cumple su papel de garante de derechos humanos. Trazabilidad es el paso a paso que yo voy dando en cada una de las etapas en la resolución de una situación que se me presenta en el aula o en la escuela, ¿no? ¿Qué hago primero ante un problema? Primero lo registro en la bitácora, dependiendo de la situación, genero un acta de hechos o un acta circunstanciada, y luego después a lo mejor hago lo que es la detonación de protocolos, hago notificaciones prontamente y luego le doy un seguimiento. Bueno, todo eso es la trazabilidad. Cómo puntualmente estoy dando cumplimiento a cada uno de los pasos y elementos que conforman todo el proceso de un protocolo o un lineamiento específicamente.
Entonces, todo eso de cumplimiento se le llama trazabilidad. Ahora, ¿qué aspectos incluye la trazabilidad? Ese es un punto importante. Dice aquí, en el ámbito educativo y jurídico, trazabilidad significa la capacidad de dar seguimiento completo a un hecho o situación desde que ocurre hasta su conclusión. Siempre, y a los que les ha tocado ver esta parte, la fiscalía nos llegan con los oficios y nos dice, en el caso del menor A, C, D, porque les ponen iniciales, donde manifiesta que fue golpeado por un compañero dentro del aula, no sé qué, solicito nos rinda un informe detallado y pormenorizado de las acciones que fueron emprendidas en la escuela. ¿Por qué? Porque hubo una denuncia entre la fiscalía, una mamá fue para allá, denunció, entonces yo tengo que dar todo el expediente, copia certificada de lo que se hizo en un momento dado, si es que me lo piden, o a veces me piden la narrativa. Punto muy importante, si la fiscalía les pide cierta información, hay que ver cómo me la está pidiendo. Si nomás dice mencione lo que se hizo, nomás menciono, no anexo copias, no anexo actas, no anexo nada. Si me dice presente el expediente completo de una manera de copia certificada o algo, pues lo voy a tener que hacer. Pero si nomás me dice mencione, yo nomás hago una narrativa de la situación que me está solicitando, en este caso la fiscalía, ¿no? Entonces, cuando yo haga mi informe, yo puedo poner dando cumplimiento a la trazabilidad de las acciones emprendidas en el caso de resolución del problema, me permite informar lo siguiente. Número uno, como registro inicial, se anotó el hecho de la bitácora por parte del docente, especificando modo, tiempo y lugar. Número dos, se formalizó posteriormente mediante un acta de hechos, ¿sí? Dando constancia objetiva y verídica de los acontecimientos de una manera más puntual y detallada, incluyendo a lo mejor algunos testigos presenciales que estuvieron ahí, etcétera, ¿no? Y luego, número tres, posteriormente a lo que es el acta de hechos, se dio a la tarea de dar aviso a las autoridades y activar los protocolos, dependiendo del caso, ¿no? Si es un caso de acoso, violencia, consumo de sustancias, no sé, el que sea, ¿no? Pero esos tres puntos, registro inicial, formalización y activación de protocolos, esa es la trazabilidad que nosotros estamos hablando. Esa un paso por paso que yo estoy dando habla de la trazabilidad. Y se fijan en la trazabilidad, cada uno de los pasos que yo doy lleva una herramienta diferente. La bitácora de incidencias es una herramienta, el acta de hechos es otra, el acta circunstancial es otra, el acta administrativa es otra herramienta, ¿sí? O un formato que yo tengo específicamente de seguimiento que a lo mejor el docente tiene o el trabajo social tiene, esa es otra herramienta. Entonces, en la trazabilidad se da pie en la narrativa de cómo fueron utilizados esos instrumentos que la misma ley prevé y eh, en qué forma coherente fui haciendo uso de cada uno de ellos. Esa es la trazabilidad, ¿no? Seguimiento, cómo di el seguimiento puntual y completo hasta concluir todo lo expediente propiamente dicho, ¿no? Entonces, en un punto de vista práctico, tenemos que entender por qué tengo que hacer todo eso. Número uno, lo que no está escrito no existe. Si yo no doy un seguimiento puntual en la trazabilidad, documentando en la bitácora, en el acta de hechos, en los oficios de notificación al padre de familia por escrito, en la llamada que hice al 911, donde yo anoté el folio que me registró, todos esos puntos, si yo no lo hice y no los llevo anotados, en este caso en mi bitácora, de cómo fui dando seguimiento puntual, pues no existe porque no está documentado. Jurídicamente, ojo, se interpreta como que no se actuó. Ese es un punto muy importante y por lo tanto caigo yo en una omisión. Si yo no documento nada, aunque haya hecho las acciones correctas, de una manera pragmática, porque me ganó la prisa o porque me dio flojera documentarlo o por lo que sea, si no documento nada, jurídicamente no tengo manera de comprobar yo cómo actué. Es un punto importantísimo. Entonces, pude haber actuado bien, pero no documenté nada. Eso y nada es lo mismo. Es como si no hubiera actuado de ninguna manera. Es un punto que debemos de dejarle claro muy, muy, muy importante a los maestros. Como yo, el hecho de que esté dejando todo en el aire puede traer consecuencias, perdón, graves hacia mi persona, ¿no? El otro punto, buscar siempre en todo momento proteger a la víctima, asegurar que recibió atención y medidas de protección. Hubo un pleito, la persona salió golpeada, trae sangre, se rompió aquí parte de la ceja, el párpado, no sé. Antes de empezar a hacer las notificaciones, a poner en la bitácora que hubo un pleito, a hacer el acta de hecho y todo eso. Lo primero que tengo que ver es cómo está la víctima.
si requiere atención médica o no. Posteriormente, valorar si esa atención médica o no es urgente o no, si la escuela se la puede brindar o no. A lo mejor en la escuela hay un médico escolar o hay una enfermera, pero si no hay nada de personal, no conozco nada de primeros auxilios, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es notificar para que una ambulancia a lo mejor venga a atender al menor y luego notificar al padre de familia. Una vez que hayas realizado esas notificaciones, entonces me podré hacer todos los escritos. Claro, no lo voy a dejar de lado, pero aquí lo importante primero que es proteger a la víctima. Cuando yo la narrativa en mi bitácora de hechos, voy a ponerlo así, se procedió a primero hacer observación de manera visual a la víctima, ver de qué lugar sangraba y se le brindó la primera atención, atención primaria. Ahora se está manejando mucho ese concepto en los protocolos de acoso escolar. Se le dio atención primaria, sí, o el primer respondiente, perdón, y se le verificó si ocupaba auxilio o no. Posteriormente se procedió a llamar a la ambulancia. Entonces, ¿por qué? Porque estoy dando un sentido práctico a la trazabilidad. El otro punto es proteger al docente directivo demuestra que cumplieron con su deber de actuar. ¿Qué me permite la trazabilidad? Me permite dejar documentado en una ruta crítica o en una línea del tiempo, como lo quisiéramos llamar, cómo fui actuando, en qué momento y qué documentos tengo que dan fe jurídicamente hablando, de cómo fue mi actuación. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque independientemente, si yo actué mal, pudiera darse el caso que a lo mejor mi directivo no actuó de manera consecuente como debe de ser. Entonces, aquí entra la responsabilidad se le llama tramos de actuación. Ahorita vamos a ver qué es un tramo de actuación. Pero aquí lo que yo quiero dejar en claro en la trazabilidad es que la actuación que tiene el docente debe estar apegado a una trazabilidad, debe estar documentado paso uno, paso dos, paso tres. ¿Y quién te va a dar los pasos? El mismo protocolo, el mismo marco legal normativo te va a dar los pasos. Cada paso es diferente dependiendo de la situación que vamos a solventar, ¿no? Ahora, ¿qué otro punto o qué ventaja me da la trazabilidad sobre otra situación? Permite auditoría, supervisiones o investigaciones sin contradicciones porque cada paso quedó registrado. Si yo me pongo a registrar de una manera muy posterior, vamos a suponer que ahorita, volviendo al ejemplo del alumno que está golpeado con sangre. Pues sí lo atendí, hablamos a la patrulla, a la ambulancia, llegó el papá, se le llevó, decidió llevarse al papá a lo mejor a un sistema médico privado que él tenía, lo que sea, y ya, el niño al día siguiente llegó y todo bien, trae a lo mejor algunas suturas aquí, pero el niño ya se siente bien. En mi bitácora alcancé a poner lo que pude, pero no terminé de concluir todo el proceso. Sí, anoté algo el día de ayer a las 11:30, Juanito se golpeó y se le abrió la ceja y salió sangre. Punto, fue todo lo que puse. No puse de que primero verifiqué que efectivamente estuviera bien, no puse que hablé a la ambulancia, no puse que le hablé al papá, no puse que di de alta, activé el seguro estudiantil, por ejemplo, no puse nada de eso. Porque como ya está bien, dejé pasar tiempo y nomás registré eso. Eso en una auditoría que posteriormente se puede dar de jurídico, de la Contraloría, como documento que efectivamente actué bien, aunque sí lo haya hecho. Yo no puedo hablarle al testigo y decirle, ¿verdad que tú te diste cuenta que hice esto, otro? No. Debe quedar todo por escrito en mi bitácora y en un acta de hechos en un momento dado, ¿no? Entonces, la llamada que hice al 911, la llamada que le hice al seguro estudiantil, el formato que yo le entregué al padre de familia, en fin, todo debe quedar debidamente documentado porque si no se afecta mi trazabilidad como tal. Ese es un punto que debo tener mucha claridad en él, ¿no? Y bueno, ahorita les mencionaba, bueno, vamos a ver unos ejemplos antes de trazabilidad en preescolar para irnos por nivel. Decía aquí el ejemplo, dice, un niño se golpea en el patio. Entonces, ¿qué hago? Hablando de la trazabilidad. Primero, registro en bitácora a las 11:30 de la mañana en el patio, caída de alumno fulanito de tal, se golpea en la rodilla derecha. Segundo paso, la trazabilidad. Acta de hecho, se documenta objetivamente el accidente y la atención brindada. Tercer paso, notificación. Se informa a la familia y se notifica al seguro estudiantil. Cuarto paso, ¿cuál es el seguimiento? Se verifica al día siguiente que el alumno regresó sin complicaciones. Y a lo último, se cierra el expediente del caso, donde ya finalmente se documenta que el menor no tuvo mayor complicación. El padre trajo un certificado médico donde garantiza que el menor ya va a tener, poder estar asistiendo a la escuela de manera regular y se anexa ese certificado médico, por ejemplo, si lo quiero solicitar. Y ya, cerra el expediente. Ante una auditoría, perfectamente tengo documentado cada uno de los pasos que yo fui dando en la trazabilidad que estoy hablando en este caso de preescolar, ¿no? Vamos a ver ahora una de primaria. Hay un caso de bullying reiterado. Constantemente están
acosando a un menor o algunos menores, registro la incidencia en la bitácora, registro en mi acta de hechos con la evidencia de la situación que se presenta, activo el protocolo de acoso escolar, hago una notificación a los padres, notifico también a la dirección y en su momento, dependiendo de la gravedad de la situación, a la supervisión, ¿no? Y estoy dando un seguimiento quincenal documentado. ¿Por qué? Porque a lo mejor temporalmente se calmaron los alumnos, pero yo estoy monitoreando, todavía no cierro lo que es el expediente ese. A lo mejor después de 3 quincenas o de dos meses que constantemente estuve manteniendo observación y que ya no hubo de alguna manera alguna complicación que se haya presentado, que ya volvieron a trabajar bien en equipo sin mayor riesgo, entonces ya en su momento cerrar el expediente y pongo algunas medidas a lo mejor adicionales que posteriormente voy a implementar en el aula para evitar que se pase eso. ¿Por qué voy a poner eso en el expediente? Porque acuérdense que todo es progresivo y no regresivo. Derivado de la situación de acoso, bullying reiterado que se presentó al acoso escolar permanente que se están sufriendo tales alumnos, y una vez que se verificó, pasado el mes y medio de que no se volvió a presentar la situación, se va a proceder a la siguiente quincena a llevar a cabo una plática sobre las implicaciones del acoso escolar en el aula en secundaria o en primaria, no sé. Ok, es esa anotación que yo hago y el documento que yo pongo, a lo mejor fotografías o el oficio o anexo al oficio donde yo solicité que se diera la plática, eso es una medida progresiva. Ahorita lo vimos en derechos humanos. Es un punto muy favorable a mí para que el día de mañana quede documentado que no más resolví el problema o la situación que se presentó en el aula, sino que fui más allá de eso. Resolví, atendí, puse medidas de contención, pero aparte me di a la tarea de ser un poco más allá por dando cumplimiento al principio de progresividad que se tiene que hacer, ¿no? Ese es un punto muy importante que vale la pena que yo lo documente y sobre todo que lo haga. Hablando de secundaria, se da la difusión de un video íntimo, se registra en bitácora, se genera un acta circunstanciada detallando hechos, evidencias y medidas inmediatas, se activa el protocolo y se da vista a fiscalía por el tema delicado. A lo mejor entra aquí la ley Olimpia, dependiendo de la situación. Se dan seguimiento de medida de protección, se cierra el expediente, confirma su prisión y o dirección, dependiendo del caso, ¿no? Con las medidas de solventación que se tienen que dar en el expediente ahí. Toda esta es mi trazabilidad que puede estar sujeta a una auditoría y que yo perfectamente puedo de alguna manera decir, aquí está el expediente completo, revise. Ante la solicitud, obviamente por escrito, que se pudiera presentar para revisar el expediente de ese caso, ¿no? O una solicitud de información que me pueda hacer la Fiscalía o la Procuraduría de Defensa del Menor, dependiendo de la situación que aplique, ¿no? En todo esto, ahorita mencioné algunos instrumentos. Vamos a ver cuál es el origen de esos instrumentos, quién emite ese instrumento, cuál es la naturaleza de ella y algún ejemplo aplicado propiamente en la educación, porque yo tengo que conocer con qué instrumentos estoy trabajando. Todo el tema del marco legal y normativo es un punto muy, muy importante. Por ejemplo, un instrumento de la Constitución, ¿quién lo expide? ¿Quién lo emite? El Congreso de la Unión es quien la expide o en su momento la modifica. Ahorita hemos tenido muchísimas modificaciones propiamente, algunas cosas medias absurdas que se ponen ahí, pero bueno. Y la naturaleza de este documento es una norma suprema, la máxima jerarquía máxima que nosotros tenemos en temas legales. Entonces, aquí en la educación, ¿qué aplica? Si bien es cierto, la Constitución aplica en diferentes aspectos de nuestra vida, pero el artículo tercero es el que propiamente nosotros nos concierne más. Hay otros artículos, obviamente, ¿no? Como el cuarto, el 31, el 32, el 14, el 16, ahorita vamos a hablar de ellos. Pero propiamente el artículo tercero es el que es el artículo rector de nosotros hablando de la educación, ¿no? En las leyes federales también los expide, es otro instrumento que las pide el Congreso de la Unión, regulan materias de alcance nacional. Y en esta leyes federales tenemos la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, por citar algunos ejemplos, ¿no? Y luego tenemos las leyes estatales, que estas las expide el Congreso del Estado. Esta es una regulación que en materia educativa en cada entidad federativa, hablamos ahorita de la armonización que debe tener una ley general, una ley federal con una ley estatal, ¿no? Aquí tenemos la Ley de Educación del Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Sonora, que igual surge de una ley de seguridad nacional que también tenemos. Entonces, cuando se da esa armonización, surgen las leyes estatales. Posteriormente tenemos otro instrumento que son los reglamentos. Esto los expide el Poder Ejecutivo, la Presidencia, el gobernador, dependiendo, a través de decretos. Y esos decretos detallan de cómo se va a aplicar la ley, ya la parte operativa, un punto más específico propiamente. Por ejemplo, el reglamento de las funciones generales de trabajo
en este caso, surge ¿de dónde? De la Ley Federal de Trabajo. Nosotros estamos, por ejemplo, dependiendo del caso, en el apartado B del artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, son puntos que nosotros debemos de dar seguimiento puntual, pero siempre pensando y teniendo muy presente de que eso surge de una situación, de una jerarquía máxima, ¿no? Que yo voy a atender. Tenemos también los lineamientos, es otro instrumento. Esto lo maneja el Poder Ejecutivo a través de diferentes dependencias, por ejemplo, como la seguridad escolar, la de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación y Cultura, en el caso de nosotros, en la Secretaría de Educación Nacional a nivel nacional, y eso dan algunas orientaciones administrativas que hacen que sea más operativa la ley. O sea, ya cómo aparte del reglamento, cómo voy a trabajar ciertos puntos más específicos, ¿no? Nosotros en el caso de Sonora tenemos unos lineamientos para el acoso escolar, la prevención y formas de actuar ante situaciones de acoso escolar, que es un tema muy específico. Y tenemos también lo que son los lineamientos contra la violencia, maltrato y acoso escolar, que es el que mencionaba ahorita, ¿no? Hablando de la parte operativa. Y luego tenemos los protocolos que complementan los lineamientos. Es otro instrumento que también lo maneja el Poder Ejecutivo. En este caso, la Secretaría de Educación emite protocolos, aquí en el caso de Sonora, la SEC. Y son procedimientos ya más específicos donde se da puntual seguimiento paso a paso a diferentes temas, ¿no? Nosotros tenemos el protocolo de actuación para la prevención, atención y erradicación de la violencia en las escuelas de Sonora. Otros estados tienen sus propios protocolos de atención y prevención a la detención de la violencia, pero a final de cuentas, jurídicamente casi viene siendo el mismo marco normativo, que no hay mucha diferenciación dependiendo del contexto que se aplica, ¿no? Y por último, tenemos el reglamento escolar, ya andándonos hasta ya el último eslabón, que por cierto el del Estado de Sonora no está actualizado desde el 2004, creo que no está actualizado, que ya son normas, establecen normas internas de convivencia y de gestión escolar. ¿Cómo va a ser nuestro marco de actuación? Hablando de la convivencia y la gestión escolar, ¿no? Y pues, ejemplo de educación, en el caso de Sonora tenemos el Reglamento Escolar de Educación Básica de Sonora. Todos estos instrumentos que yo mencioné ahorita aquí, que van en una trazabilidad que yo mencioné anteriormente, forma parte de algo que se llama el debido proceso, ahorita lo mencioné también. ¿Qué es el debido proceso? Sí, ahorita lo vamos a ver más adelante. Previamente vamos a ver ahora sí ya cuáles son las funciones y responsabilidades administrativas del docente. Tenemos funciones y responsabilidades administrativas del docente y tenemos funciones o responsabilidades legales. Las administrativas las tengo que conocer, sí, porque van de la mano de las legales. Por un lado, tengo la gestión académica, o sea, me toca a mí como docente hacer uso de la gestión académica. En el caso de primaria, el fundamento principal en el que se da todo esto es el Acuerdo 96. ¿Cuáles son los aspectos de un maestro de primaria que tiene que abordar? Planeaciones didácticas, evaluaciones, congruencia entre los planes y programas que yo estoy trabajando ahorita, respetar el derecho del alumno a una evaluación justa, continua, integral y con base a evidencias. Eso es un punto muy importante. Que el alumno conozca de un principio cómo se le va a evaluar, qué se le va a evaluar, en qué momento va a entregar las actividades, cómo va a entregar las actividades. Eso forma del Acuerdo 96, pero eso forma parte también del interés superior de la niñez, que yo debo de dar una atención específica a los alumnos, donde les mencione en todo momento, de una manera transparente, cómo va a ser su participación en el aula. Y tengo que documentar, acuerdo al Acuerdo 96, el proceso de acreditación y certificación, asegurando la trazabilidad académica. Aquí estamos hablando de una trazabilidad académica. La trazabilidad académica, en el caso de la legal, la diferencia de la legal, es que yo voy a ir diciendo, esta es la actividad, aquí están los criterios de evaluación, aquí está la forma en que voy a aplicar los instrumentos de evaluación, las técnicas de evaluación que yo voy a usar, cómo documenté, recopilé la información y cómo de una retroalimentación al alumno para luego llegar a emitir un juicio de valor, que en este caso es la calificación. Todo eso es la trazabilidad académica, ¿no? El acuerdo del 98 en secundaria es muy similar. También tengo que elaborar planeaciones, proyectos pedagógicos, cumplir con la entrega de calificaciones en los tiempos establecidos y integrar expedientes académicos que garanticen el seguimiento de cada estudiante, ¿no? Y por último, tengo yo lo que es el- la asistencia puntual de la clase, reuniones técnicas, elaboración y resguardo de informaciones, informes académicos y administrativos, que eso los tengo que resguardar por 5 años. Todo esto viene contenido en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo. Esas son las siglas, ¿no? Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo. Y también tengo yo derecho a solicitar capacitación para actualizarse pedagógicamente. También es un derecho que yo puedo hacer uso de él para que se me capacite pedagógicamente en todos los temas, ¿no? Sobre todo ahorita con lo que es la NEM.
Esto es la gestión académica que forma parte de mis funciones y responsabilidades administrativas. Hay una gestión administrativa también. Retomando el acuerdo 96, el llenado correcto y oportuno de actas de evaluación y documentos de acreditación, cumplimiento de la obligación de registro en el control escolar. En el caso de secundaria, el acuerdo 98, entrega puntual de planeaciones, informes y participación en actividades de control escolar, cooperar tareas encomendadas, comisiones que se me den y acorde al reglamento de la Comisión General de Trabajo, cumplimiento de horarios laborales y de guardias escolares, es un punto muy importante de las guardias escolares, participación en comisiones y actividades administrativas derivadas del centro escolar y el resguardo de materiales mobiliarios y recursos asignados. Ya llevamos dos, gestión académica, gestión administrativa. La gestión de convivencia. Igual, me remito a los mismos instrumentos, acuerdo 96, 98 y los reglamentos de la Comisión General de Trabajo. Promover ambientes inclusivos, libre de discriminación y violencia, prevenir y atender casos de acoso escolar, notificando al directivo y activando protocolos. En el caso de primaria, en el caso de secundaria, favorecer la participación estudiantil en proyectos de convivencia y ciudadanía. Por eso también está la sociedad de alumnos que nosotros manejamos en secundaria propiamente. Reportar incidencias en la bitácora del aula y levantar acta de hechos cuando corresponda. Y en el reglamento de la Comisión General de Trabajo, tratar con respeto y dignidad a estudiantes, familias y colegas, colaborar con directivos y supervisores en medidas de disciplina escolar, fue gestión de convivencia. Vamos por diferentes gestiones. La gestión de seguridad, nos remitimos a los mismos instrumentos, resguardar la integridad física de los alumnos durante la jornada, aplicar protocolos en caso de accidentes, vigilar que no se presenten situaciones de riesgo, documentar incidencias en bitácora y declarar la dirección con acta circunstanciada en casos graves. Cumplir con las funciones de seguridad escolar asignadas, simulacros, brigadas, protección civil, es algo que sí o sí te voy obligado a dar cumplimiento. Y obligación de notificar cualquier riesgo detectado en el plantel, sea o no docentes, por el solo hecho de ser un trabajador adscrito a una escuela pública. Del momento que el alumno cruza la puerta del plantel, yo estoy obligado a notificar cualquier situación de riesgo que se presente en mi lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, todo esto entra con lo que son ya propiamente las obligaciones legales del docente. Ahorita vimos las funciones y obligaciones administrativas, ahora vámonos a las funciones legales del docente. O sea, yo como docente, ¿a qué estoy obligado a cumplir? Las obligaciones legales del docente no se limitan a enseñar y evaluar, sino que lo convierten en figura garante inmediata de los derechos humanos de niños y adolescentes. Su papel clave está en, ahorita vamos a ver qué es la figura garante. Obligación legal, proteger, denunciar, supervisar, documentar confidencialidad en toda mi actuación, no discriminación, formación continua y cooperación institucional. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, para eso está este cuadro. Déjenme se los muestro. Obligación de protección. Aquí está el fundamento normativo. Aquí te estoy diciendo el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interés superior, la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, artículos 13 y 104 de la Ley General de Educación. Ahora, implicaciones prácticas de la protección. Garantizar seguridad física y psicológica y emocionalmente, aplicación de medidas preventivas. Ejemplo, en la escuela. El alumno presenta moratones, el docente protege al menor, informa al directivo y activa protocolo. Ahí estoy dando cumplimiento a mi obligación legal de protección. Ahora vámonos con la denuncia. Aquí tiene el fundamento normativo, implicaciones prácticas, notificar al directivo en delitos graves, al Ministerio Público y la Fiscalía. Ese es un punto muy importante y debatible porque no sé si leyeron, ¿alguno de ustedes leyó lo que aprobó el Congreso de Nuevo León, donde ahora los docentes están obligados a ir directamente al Ministerio Público a poner las denuncias? ¿Alguien me puede decir sobre eso si lo leyó? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Fue así algo viral que todo el mundo anduvo compartiendo, donde ahora los docentes estamos obligados. Ojo, no es para todos los docentes, únicamente es para los docentes de Nuevo León. En Nuevo León se modificó la ley y de alguna manera les están obligando a que un docente, cuando se entere de una implicación legal que puede incurrir en un delito penal, el docente directamente está obligado a emitir la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Sí? Es un punto muy delicado, porque yo me debo de basar en una observación e investigación con todas mis limitaciones para yo poder decir, ¿sabe qué? Esta situación que puede incurrir en una situación legal de penal, antes, en el caso de Sonora, yo lo documento, aviso a mi directivo o a mi supervisor
Y hasta ahí llega. El directivo, que es el representante legal de la escuela, es el que hace la notificación al supervisor y en un momento dado puede también hacer una denuncia ante el Ministerio Público, pero no está obligado. En el caso de Nuevo León sí está obligado a eso. Es un punto muy delicado. ¿En qué punto yo tengo que hacer una denuncia ante el Ministerio Público? Pues ante situaciones de posible acoso sexual, ¿sí? Conductas de connotación sexual, todo ese tipo de situaciones graves, violencia grave que se presenta ahí. Hay una tipificación que maneja el Código Penal que yo debo de conocer, que ese es otro punto, pero aquí lo que no debemos de perder de vista es que yo tengo la obligación legal de denunciar, porque si no denuncio estoy siendo omiso, y la omisión se castiga muy fuerte actualmente. Estamos, de alguna manera, los lineamientos que tenemos nosotros como colectivo docente, estamos a expensas a una denuncia de cualquier tipo, ¿sí? Si nosotros somos omisos ante esta situación. Entonces aquí dice, el alumna reporta acoso sexual, se informa a dirección y se avista a la autoridad. Hasta ahí, en la mayoría del país está así. En Nuevo León es diferente por esa modificación que se hizo a la ley. Ahora, obligación de supervisión y cuidado. Aquí está los acuerdos 96, 98 y los reglamentos de las Comisiones Generales de Trabajo. No dejar grupos sin atención, vigilar en clase, recreo y actividades. Es un punto muy importante. Es muy común que los grupos se queden solos. Que nomás salí un momentito a que me dieran un dinero, que nomás salía a servirme una taza de café, que nomás fui a decirle algo a la directora, pero nomás me descuidé un ratito y pasó lo que pasó en el salón. Es un punto muy importante y delicado. Ejemplo escolar, el docente abandona el aula y un alumno se lesiona, responsabilidad por negligencia. Otra obligación legal, documentar. Estamos obligados a documentar todo lo que ya vimos. Hablamos de la trazabilidad anteriormente. Registrar incidencias en bitácora, levantar actas de hechos y si procede acta circunstancial. Por ejemplo, riña con lesiones, se registra en bitácora, se levanta acta y se activa protocolo. Otra obligación legal es la confidencialidad, resguardar información sensible de alumnas y alumnos. Muy importante, no a cualquiera le puedo dar la información y el expediente no lo puedo andar llevando y trayendo, ni mi bitácora, con mayor razón. La bitácora es responsabilidad mía como docente. Y salvo ciertas precisiones que me den por escrito, yo puedo sacar información de esa bitácora, pero mientras es información que yo debo tener bajo mi resguardo y por 5 años. Por ejemplo, una riña con lesiones se registra en bitácora, se levanta acta y se activa protocolo. Perdón, hablamos de confidencialidad, ¿no? Compartí en WhatsApp un reporte de conducta, violación de confidencialidad. A mí me tocó el caso de que en todas las escuelas siempre hay grupos de WhatsApp de las mamás, o de toda la escuela o del grupo de WhatsApp del primero A o del segundo B, dependiendo. En mi caso, y esto se los platico, fue verídico, la trabajadora social le mandó llamar a una mamá porque su hijo se había peleado con otro. Y le habló llamar, obviamente, al que fue golpeado. Se les habló a los dos, al que golpeó y al que fue golpeado. Llegó primero la mamá del que fue golpeado. Y algún compañero por ahí, antes de que llegara a trabajo social, le dijo, señora, ¿usted es mamá de fulanito? Sí. Ah, fíjese que fulanito y sutanito de mi grupo lo golpearon. La señora todavía ni llegaba a trabajo social cuando en el grupo de WhatsApp puso, qué bárbaro, a los papás de fulanito y sutanito, ¿cómo se les ocurre andar golpeando a mi hijo? Pero van a ver, me la van a pagar en el grupo de WhatsApp. Pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes ante esa situación? ¿Quién me quiere compartir qué hubieran hecho ustedes cuando se enteran de que la mamá puso los nombres en el grupo de WhatsApp de padres de familia diciendo que esos alumnos, sin tener todavía conocimiento de la notificación de trabajo social, habían sido los que habían golpeado a su hijo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es un tema muy delicado, sobre todo porque estamos dando información que es de uso exclusivo de la escuela y sobre todo que no podemos andar difundiendo datos personales porque la ley no los prohíbe en un momento dado. La ley de protección de datos personales. Entonces, ante esas situaciones, lo primero que hay que decir es que la señora incurrió en un delito, hay que notificarla, hay que pedirle que borre esa información
Y de todas maneras yo lo tengo que documentar en mi bitácora, en este caso como directivo, tengo que documentar en la bitácora y también trabajo social en su bitácora, donde se le instruye a la mamá a que proceda a borrar y que hay un compromiso que no lo vuelva a hacer y que haga esa actuación de manera inmediata. De entrada, lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque estoy obligado legalmente a dar cumplimiento al tema de la confidencialidad. Ahora, otro instrumento, igualdad y no discriminación, obligación que también tengo que dar cumplimiento, trato digno sin discriminación por género, discapacidad, origen o orientación sexual. De hecho, desde el momento que yo hago ajuste razonable, yo ya estoy dando cumplimiento, ¿sí? Al tema de igualdad y no discriminación. Estoy siendo incluyente en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estoy dándole una atención diferenciada a los alumnos que de alguna manera lo ameritan. Dice aquí, alumno con dislexia se adapta al material, no le califica en desventaja. O sea, hago una escala valorativa dependiendo de la condición que cada un alumno tenga. Ahí estoy siendo, dando cumplimiento a mi evaluación legal que tengo como docente. Formación continua. Estoy obligado a asistir a cursos, talleres y capacitaciones obligatorias, negarse a participar en un curso de protocolos de seguridad, hay un incumplimiento laboral. ¿Sabes qué? Una capacitación sobre protocolos tienes que ir, maestro. Pues no voy y no justifico de ninguna manera de que estoy enfermo, a lo mejor simplemente no quiero ir. Ahí legalmente no estoy dando un cumplimiento a una obligación que yo tengo de capacitarme, más si la capacitación me la está brindando el Estado, ¿no? Y el último tema de obligación legal es la cooperación interinstitucional. Colaborar con directivos, supervisores, autoridades educativas de protección. Por ejemplo, en un simulacro, el docente pasa lista y resguarda su grupo según la brigada asignada. Hay una cooperación interinstitucional ahí que está dando entre directivos, a lo mejor va el supervisor al simulacro. Yo estoy obligado a dar cumplimiento a eso, estoy obligado a cooperar con todos mi colectivo escolar en ese tema de protección civil, por decir algo, ¿no? Esas serían las principales obligaciones legales del docente a las cuales yo debo dar cumplimiento. No, no es si quiero, no, estoy de alguna manera condicionado a dar cumplimiento a eso, ¿no? Y la otra es el incumplimiento de esas obligaciones genera responsabilidad, ¿sí? Es muy importante que yo entienda que si yo no cumplo con todos los aspectos legales que les mencioné anteriormente, puede haber diferentes tipos de sanciones, desde la administrativa, que podría ser la más leve o sencilla, que podría ser una amonestación, suspensión, hasta un tema más grave que es el cese. Hay un incumplimiento de las obligaciones en el tema laboral también, me pueden de alguna manera sancionar si me abren un procedimiento al Tribunal de la Conciliación y Arbitraje por incumplimiento de deberes, si esto hay una escalabilidad todavía mayor, y si me voy a una escala todavía mayor, un incumplimiento penal, investigaciones por omisión de denuncia, encubrimiento o responsabilidad indirecta en delitos cometidos dentro de la escuela. Ese es otro punto muy importante, ¿no? Estos tres eh, niveles de responsabilidad o puede tener, perdón, niveles de consecuencias de incumplimiento, tanto la administrativa, laboral o penal, cualquiera puede incurrir en ellos. Desde una simple omisión, un procedimiento mal documentado, una actuación mal hecha por desconocimiento, dejarme llevar por rumores sin haber una investigación a profundidad, todo esto puede generar unas consecuencias de incumplimiento. Y obviamente, dependiendo de la situación en la que estoy hablando, pues puedo caer en alguna de estas tres instancias de alguna forma que obviamente no queremos que pase, pero sí hay que tener claridad de que todo esto es susceptible de que nosotros podamos estar sujetos a una revisión administrativa, laboral o penal, dependiendo del caso que estemos hablando, ¿no? Y bueno, hay una figura muy importante, la figura garante del docente. ¿Qué entendemos con que el docente es garante de lo que es la educación de los menores? Dice aquí, es un derecho, el derecho a un garante es quien tiene el deber legal y ético de proteger un bien jurídico. En este caso, el bien jurídico, sí, viene siendo la vida, la integridad, la dignidad y los derechos del menor, porque estamos hablando de ellos a las que debemos de ser garantes de su atención, de su educación. En la escuela, el docente es garante de los derechos humanos de los niños y adolescentes dentro de su aula y en cualquier espacio escolar donde tenga a su cargo el alumnado. No nomás dentro de mi aula. Si a mí me dan una comisión para que yo esté en el receso escolar, también ahí debo ser garante del menor. Y si no tengo comisión, pero yo ya entré a la escuela y de repente veo pasar un alumno que se está peleando, que está sucediendo alguna situación que lo puede afectar a él, independientemente si no es de mi grupo, si no es mi horario, pero estoy dentro de la escuela y estoy observando eso, tengo que ser garante de ese menor. Es un punto muy importante que a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Es que no es mi alumno. ¿Yo por qué tengo que estar pendiente de él si ahorita pasó ahí? Sí lo vi.
que se estaba medio golpeando, pero pues no es mi alumno, no, es que indistintamente cualquier persona, más los docentes, pero cualquier persona que trabaje en un plantel educativo debe ser garante, debe entrar en esa figura del garante del menor. No podemos dejar de lado, decir, no, no es que no es de mi grupo, no es mi hora, voy llegando. Todavía ni entro a clases y ya quieren que esté pendiente de los alumnos. Es efectivamente porque el alumno ya cruzó la puerta de la escuela. Y con mayor razón debemos estar al tanto de lo que sucede en la escuela. Por eso, algunas escuelas toman la decisión ahora de reducir el horario de apertura. Porque antes la puerta estaba abierta de temprano, de alguna manera siendo empáticos con los padres de familia para decir, ¿sabes qué? Pues está bien, llega un poquito antes, te lo vamos a recibir, aquí va dentro de la escuela como quiera, aquí se entretiene. Pero ahora, ¿qué pasa? Se han dado muchas situaciones antes de que empiecen las clases, situaciones en las cuales los docentes se han visto involucrados lamentablemente y nadie se quiere hacer responsable, porque sucedió antes del horario de clase o muchas veces sucede posterior al horario de clase. Mientras el alumno no salga del aula, no salga de la escuela, perdón, todos debemos tenemos esa responsabilidad de la figura garante propiamente, ¿no? Y bueno, esta figura garante del docente tiene diferentes dimensiones, por llamar de alguna forma, ¿no? Está aún la primera, la dimensión jurídica, aplicar protocolos de protección y activar denuncias cuando proceda, o sea, estoy obligado a eso. Documentar incidencias en bitácora, acta de hechos o circunstancias, dependiendo de la situación que sea. Un ejemplo, un alumno sufre acoso, el docente lo protege, documenta y notifica a la dirección. Ahí yo estoy dando cumplimiento a la dimensión jurídica de la figura garante. Documenté todo, le doy protección y notifico a la dirección, a la supervisión según corresponde. Dimensión pedagógica. Crear ambientes seguros, inclusivos y no discriminatorios. Ejemplo, un alumno con discapacidad, el docente hace ajustes razonables para garantizar acceso al aprendizaje. Ahí estoy siendo una figura garante con el menor en un tema, en una dimensión pedagógica. Dimensión administrativa. Cumplir con registros, planeaciones, evaluación, reportes de convivencia. Ejemplo, reportar formalmente un incidente en control escolar, no dejarlo solo como nota verbal. Ahí estoy siendo garante ya en la dimensión administrativa. ¿Sabes qué? Este niño constantemente me tiene faltas, falta mucho, no me está entregando actividades, notifico al padre de familia primero, lo registro en mi bitácora, le hago ver al padre de familia que su hijo puede correr riesgo de reprobar, ¿sí? ¿Con base a qué? A mis registros que yo tengo, de qué actividades no dejó de presentar, de que no está presente en el aula, porque no llega puntual, por lo que sea. Entonces, de alguna manera estoy siendo garante administrativamente con el padre de familia, con el menor, a través de una notificación que le estoy haciendo a los padres o tutores. La figura garante, la dimensión ética, darle un trato digno, no estigmatizar al menor, no segregarlo, no discriminarlo, mantener la confidencialidad sobre todo con el menor en todo momento, evitar revictimizar, ese es un punto muy importante, no va a ser dobles veces la pregunta sobre, oye, me dijeron que hubo un pleito allá, a ver, platíqueme otra vez tú, como, o sea, olvídense. Para empezar, no podemos entrevistarlo a él solo, tiene que ser a través de una figura de un adulto, que en este caso pueden ser los tutores o los padres de familia, ¿no? Y hay todo un procedimiento, hay un acta de comparecencia que hay que levantar, en fin. Pero hacerle diferentes preguntas sobre un acontecimiento que el menor de libre voluntad a lo mejor quiso manifestar y todo volverle a preguntar y luego lo pasamos de el prefecto le pregunta y luego el trabajador social le pregunta y luego el subdirector le vuelve a preguntar, pues olviden, estamos cayendo constantemente en una revictimización al alumno. No estamos siendo éticos en ese sentido. Ejemplo, escuchar un caso de sexting protege la dignidad de la víctima y no exponer la información. Entonces no voy a poner ahí, volvemos al ejemplo de WhatsApp, no voy a poner ahí, fíjese que mandaron un WhatsApp de tal persona o publicaron en redes anónimas esto y aquí está la foto para que vean cómo está. Pues no, ahí estoy de alguna manera revictimizando a la menor o al menor, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y toda esta la figura garante, todo esto que vimos de trazabilidad, todo lo que los instrumentos que vimos ahorita anteriormente, que los cuales yo voy a hacer uso de ellos, ¿sí? Y todas mis obligaciones legales, hay un apartado también que es importante dar cumplimiento, que es el debido proceso en contextos escolares. El debido proceso, de hecho la Constitución lo prevé, en el artículo 14 y 16, habrá otros por ahí artículos, pero específicamente estos hablan, de alguna manera lo dejan entrever,
Protege a toda persona de ser sancionada o afectada sin que medie un procedimiento legal justo y transparente. ¿Qué significa para nosotros los maestros? Significa que ninguna sanción laboral, administrativa o disciplinaria puede imponerse sin respetar las garantías mínimas de defensa. Por eso, en las actas administrativas siempre dice, y se le da uso de la voz al docente para lo que su fines convenga, exprese, y nosotros podemos hacer una narrativa, podemos aportar pruebas, podemos aportar testigos, podemos aportar documentos, no sé, ante una acusación que nos pueda hacer algún menor, por ejemplo. Si a mí no me dan uso de la voz y si posteriormente me levanto una acta administrativa y me dan una sanción, pero nunca fui escuchado, ahí no hubo un debido proceso. ¿Por qué? Porque omitieron ese paso. Y si nomás me mandan llamar y siéntese maestro porque le voy a decir lo que esta alumna está diciendo, o una alumna, no sé, está diciendo sobre usted, y a ver, esta es la acusación. Explíqueme usted lo que quiera decir porque lo voy a poner aquí en el acta. Pero para eso yo tuve que haber sido notificado previamente por escrito. Y si no se dio esa notificación previamente por escrito, entonces estoy incurriendo en, en una, en una situación donde no hay un debido proceso porque no me estoy sujetando a los plazos y procedimientos que exige una notificación que debe hacerse previamente, posteriormente al llenado de un acta administrativa. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el debido proceso es algo que nosotros debemos de cuidar mucho, porque si no cuidamos el debido proceso, todo lo que hicimos, aunque esté bien intencionado, se nos puede caer en un momento dado. Hablando de un seguimiento que lo de los alumnos, pero también hablando de un seguimiento que nos pueden dar a nosotros para si incurrimos en alguna omisión, por decir algo, y si no fue debidamente documentado toda esa situación, también puede haber una omisión de situaciones del debido proceso que no se dé seguimiento por parte de la Secretaría de Educación, por decir algo, que también se da, ¿eh? Así, el mismo jurídico también ha cometido errores. Nosotros debemos estar muy pendientes de cuáles son los pasos a seguir ante una acta administrativa, ante una notificación, etcétera, depende a un llamado de atención, un extrañamiento, porque hay un proceso. Para eso tengo que conocer muy bien el reglamento de las condiciones de trabajo, general de trabajo, porque de ahí viene estipulado muy bien algunos aspectos de cómo se debe manejar esas situaciones, ¿no? El otro punto es, hablando del debido proceso, hay fundamentos normativos. Ya mencionaba algunos artículos, el 14, el 16, el 123, las garantías laborales que existen. La Ley General de Educación habla de la obligación de las autoridades educativas de actuar conforme a la legalidad. Hablando de los menores, la Ley General de Derechos de los Niños, pero también protege a los docentes cuando son acusados, ya que el principio es no prejuzgar sin pruebas. Es un punto muy importante. Por eso les decía yo que tenemos que tener una carpeta robustecida y sólida a la hora ya de fincar a lo mejor una responsabilidad. Para eso hay que ver quién va a fincar esa responsabilidad. El Acuerdo 98, específicamente en secundaria, establece los lineamientos y funciones y responsabilidades en secundaria que deben de procesarse o cómo se debe actuar conforme al reglamento. No lo que se nos ocurra, sino con base al reglamento. Y ahorita mencionaba también el reglamento de las condiciones generales de trabajo. Define las condiciones generales de trabajo del personal docente, incluyendo procedimientos de sanción. Ahí viene muy claro los pasos a seguir en los procedimientos de sanción, ¿no? Es un punto muy importante. Estoy hablando de fundamentos normativos. Ahora, ¿cuáles son las etapas de ese debido proceso en contextos escolares? Vamos a irlas repasando de una manera muy, muy simple. Número uno, la notificación formal. El docente debe ser informado por escrito de la falta que se le atribuye con fecha, lugar, hechos y normativa que supuestamente incumplió. Error común, avisar de manera verbal o con un mensaje informal. Le voy a mandar un WhatsApp para que decirle que está notificado. No, debe haber un documento sellado, firmado y de recibido y refirmado del maestro. Si no, hay un incumplimiento del debido proceso. B. Derecho de audiencia y defensa. El docente tiene derecho a explicar su versión antes de que se determine la sanción. Debe ser escuchado lo que les decía yo ahorita. Puede presentar pruebas, bitácoras, actas, testigos, documentos que respalden su actuar. Ejemplo, un padre acusa de maltrato verbal a un docente. El docente presenta sus planeaciones y la bitácora que muestra estrategias de manejo de disciplina sin violencia. Por eso la planeación es importante porque también es un elemento probatorio de cómo yo trabajo en el aula, cómo pienso abordar todos los aspectos, no nomás los pedagógicos, a lo mejor hasta los disciplinares y actitudinales de los alumnos, también lo puedo plasmar ahí. Y si yo hice algún ajuste razonable para trabajar con un alumno porque veo que está siendo muy inquieto, se mueve cada rato, y eso genera que a lo mejor el alumno piense que le estoy llamando la atención retiradamente, el ajuste razonable me justifica.
No es que lo traiga a cola, o le traigo una marcación personal. Simplemente estoy probando diferentes estrategias porque estoy viendo que el alumno, derivado de su condición, a lo mejor está siendo muy inquieto, pero no es que yo lo traiga de alguna manera focalizado de una forma negativa. ¿Dónde viene? Aquí está mi planeación. Y aquí está mi ajuste razonable, donde yo hago una narrativa y aparte en mi bitácora, porque recordemos que la bitácora puede ser de incidencias o puede ser académica también. También es válido que en mi bitácora yo ponga ahí, el día de hoy, de un seguimiento a tal alumno que tiene tal condición, me da la tarea de volverlo a cambiar de lugar con el fin de que pudiera estar más cerca de otros alumnos que le puedan servir de acompañamiento, por ejemplo. Eso es otro elemento que abona a mi favor ante una acusación de este tipo, por ejemplo, de un maltrato verbal, ¿no? Hay muchos elementos probatorios. El chiste es tenerlos a la mano en su momento y no a última hora tratar de sacarlos de la noche a la mañana, inventarlos o escribirlos así nomás, porque eso se puede revertir. Para empezar, yo no me acuerdo qué sucedió. Es difícil que pueda probar a hacer uso de mi memoria. Entonces, mejor en su debido momento, y tiempo y forma, documento todo. Imparcialidad de la autoridad. La dirección escolar no puede ser juez y parte. Debe levantar actas, documentar y en caso grave remitir a instancias superiores a la supervisión, al jurídico, a la SEC, dependiendo, ¿no? Ejemplo, un director no puede sancionar por sí mismo con suspensión inmediata. Debe elevar el caso a la instancia competente. Una cosa es que el lineamiento me diga que debo separar al docente y hay que ver si tiene atribuciones el director para separar al docente. Y con mayor razón, una suspensión inmediata. O sea, si no tienes. Número uno, primero hay que ver si tengo la atribución. Y número dos, si esa atribución estoy dándole buen uso a la atribución, pues eso es otro punto importante. Porque si no estoy siendo de alguna manera no objetivo, no soy imparcial, entonces ahí puede caer una responsabilidad. Hablando del directivo en estas situaciones. Otro punto es el acceso a pruebas. El docente debe conocer las pruebas en su contra, testimonios, reportes, videos. No se le puede sancionar con pruebas ocultas. Es que hay un video por ahí o alguien dijo por ahí en alguna publicación en redes sociales que tú hiciste esto, pero a ver, enséñame la publicación, o sea, tengo que conocer de quién me estás hablando. Es que se supone que tú mandaste un WhatsApp donde le estás diciendo a alguna menor cosas indebidas, pero a ver dónde está el WhatsApp donde yo soy, o sea, tienes que enseñarme la evidencia, pues no. Si un video, ejemplo, si un video se usa como evidencia, debe mostrarse oficialmente y no solo decir que existe. Porque si no, no estamos siendo éticos, estamos de alguna manera, pudiera decirse que hasta inventando pruebas con tal de sancionar al docente. Y eso sí, también se nos revierte completamente. Hablando de los directivos, ¿no? Se revierte completamente. O sea, debe de estar todo debidamente en constancia de lo que, la forma en que está actuando o no un docente en un momento dado, ¿no? Debe haber una resolución fundada y motivada. Toda resolución debe explicar qué norma se aplicó, qué hechos se comprobaron, por qué la sanción es proporcional. Ese es un punto muy importante. Dependiendo de la acción que en teoría el docente violentó o fue omiso o lo que sea, hay una proporcionalidad en la sanción. No puedo aplicar una situación muy exagerada a un tema que no lo amerita. Esa es la proporcionalidad. Todo debe ser a la justa medida. Para eso, dependiendo de la situación, el reglamento de las condiciones de trabajo, por ejemplo, nos marca diferentes estadios, por decirlo de alguna manera, donde yo voy a aplicar esa sanción. No voy a suspender a alguien, a un docente, porque de repente pudo haber gritado alguna grosería, por decir algo, ¿no? Puedo hacerle un llamado de atención por escrito, obviamente, pero no le voy a dar una suspensión. Ahí no estoy siendo proporcional en la sanción que en algún momento dado se está aplicando. Esa se refiere a la proporcionalidad, ¿no? Error común, aplicar castigos verbales, queda suspendido sin documento oficial. De entrada, la suspensión, en el caso del reglamento de Sonora, pues ahí viene tipificado si es una falta leve, no tan leve y grave, por decir algo. Y cada una aplica sus diferentes medidas disciplinares. Para eso yo le tengo que notificar al alumno, decir él qué falta incurrió, qué norma fue la que no dio cumplimiento, de qué forma se comprobó que no dio cumplimiento y luego ya aplicó la sanción de manera proporcional a lo que me indica el reglamento o el lineamiento o la ley, según sea el caso, ¿no? Esa es una resolución fundada y motivada. Si yo tengo que decir, esta situación que tú presentaste ahorita, maestro, violentó tal artículo de tal ley, tal artículo de tal reglamento, tal artículo de tal lineamiento, porque esa situación que tú hiciste encaja perfectamente en estas,
situaciones que tú estás violentando, por lo tanto, la sanción es esta. Eso es resolución fundada y motivada. Pero aún así, hay un derecho a la impugnación. El docente puede apelar la decisión ante una instancia superior, supervisión jurídico, tribunal electoral, tribunal, perdón, laboral, dependiendo de la situación que se presente. Ejemplo, un docente señalado con descuento salarial puede interponer un recurso administrativo o acudir al tribunal de conciliación de arbitraje, dependiendo, ¿no? De cómo, de por qué fue el descuento. A lo mejor le mandaron unas faltas que no correspondían a él por un error, se apellida igual que otro maestro y por error le mandaron a él las faltas y no correspondían a él. Entonces él puede apelar a eso, puede hacer un derecho de impugnación. Oye, yo nunca he faltado, aquí tengo anexo, copia del libro de firmas, donde efectivamente toda esta semana estuve elaborando perfectamente, anexo, copia de lista de asistencia de esos días para que vean que yo estuve en el aula, anexo, copia de las actividades, a lo mejor que hicieron mis alumnos para comprobar que yo nunca falté, que estuve en el aula y que de alguna manera la medida que se aplicó fue injusta, pues no. Entonces, es un punto muy importante. Dice aquí, Víctor Hugo nos comenta, dice, al docente se debe presentar el oficio escrito, relatorio, etcétera, con nombre del alumno o padre de familia donde se hace el señalamiento. No sé si sea pregunta o afirmación. Víctor Hugo, no sé si nos puedes ahí complementar un poquito lo que nos estás plasmando aquí por escrito, ¿no? Y bueno, para eso, ya hablamos del debido proceso. En cada etapa, en cada etapa del debido proceso, en cada etapa de la trazabilidad, que ya dijimos ahorita cuál es la trazabilidad de puntos, los puntos, cada uno de los pasos que yo voy siguiendo. Y aparte del debido proceso, yo estoy hablando también de los tramos de actuación. Ese es un punto muy importante. Ahorita yo les dije, hay una responsabilidad que me toca a mí como docente, pero hay otra responsabilidad que le toca al directivo, y hay otra responsabilidad que le toca al supervisor, y hay otra responsabilidad que le toca en su momento a la autoridad educativa. ¿Sí? Para eso debemos de entender qué son los tramos de actuación. Aquí dice, los tramos de actuación son los espacios o niveles de responsabilidad que cada autoridad educativa tiene definidos dentro del marco normativo. Dentro de mis atribuciones, en mi nombramiento, vienen mis funciones. En mis funciones, ahí marca mi tramo de actuación, por decirlo de alguna manera. Esto es de mi competencia y esto no es de mi competencia. Esto es muy importante para evitar la invasión de funciones y clarifica quién debe actuar en cada ocasión. O sea, todo lo que sucede en el aula, ¿me corresponde a mí como docente? Sí, así es. Pero si después del aula, ¿quién le toca? Si ya dieron el timbre, ya salí de mi clase y me voy a la otra clase. Ah, bueno, si el pleito sucedió afuera, a lo mejor le tocará a prefectura, por decirlo de alguna manera. Ah, entre otra figura educativa, dependiendo de las atribuciones que tenga y las funciones. Entonces, aquí ya entra otro tramo de actuación que son los prefectos. No se resolvió el problema con los prefectos. ¿Sí? Se agravó el problema, entra trabajo social a tratar de resolverlo, entra otra figura en otro tramo de actuación. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en la medida que yo conozca los tramos de actuación y cuáles son las funciones que a mí me corresponden, puede ser que en un momento dado, en una resolución administrativa que el jurídico emita, a lo mejor no me corresponde a mí porque no forme parte de mis atribuciones ni funciones, pero aún así me la quieren poner a mí. Entonces yo debo estar muy atento hasta qué punto es la frontera de mi actuación y hasta qué punto no me corresponde. Hay acciones y obligaciones que yo debo de dar cumplimiento independientemente de en qué horario, en qué momento de la escuela me encuentre. Sí, como la figura garante. Esa no hay horario. Eso desde el momento que yo entro a la escuela y que soy docente, debo de ser cuidadoso a los alumnos porque soy figura garante. Ahí no hay una limitación como tal de que en este horario o en este pedacito te toca o no te toca. ¿Sí me explico? Pero habrá otras responsabilidades. ¿Dónde sucede el pleito? Pues allá afuera del aula. Y como ya iba a ser la siguiente clase, es la de usted, maestro, pues usted es el que es responsable de darle seguimiento. Espérame, pero yo todavía no entro porque apenas vengo de otro salón. Todavía no han dado el timbre. Todavía no entro al aula. Pero es que usted le va a dar clases a la siguiente hora. Sí, pero mientras no en el timbre y no es la siguiente hora, yo no tengo responsabilidad sobre esa situación, de ese pleito que sucedió o adentro del aula o allá afuera. Mi tramo de actuación todavía no llega a esa parte. Los tramos de actuación, ¿cuál es la finalidad? Prevenir duplicidades, favorecer la rendición de cuentas y garantizar que cada decisión se tome por la autoridad competente. ¿Se acuerdan del caso de Mexicali? Que lamentablemente falleció un menor.
Digo, fue muy sonado ese caso. El docente, el juez, le dio una sanción con base a su tramo de actuación. El juez le dijo, cuando el menor se golpeó en la cabeza y que fueron a avisarte de que el niño se había golpeado, según consta en los documentos que se le presentaron al juez, tú en ese momento debiste haber hablado a una ambulancia para ver que lo cuidaran ahí y lo atendieran. Pasaron 2 horas y media para que tú actuaras ahí. Ese es un tramo de actuación. Posteriormente, el docente notifica a la dirección y la dirección toma otra medida y al parecer, digo, no me consta, pero según lo que he leído, que también es algo subjetivo, porque a final de cuentas, para poder dar una opinión certera, necesita conocer uno la carpeta de investigación, pero al parecer, la directora de la escuela notifica al seguro estudiantil y pone que el niño se golpeó con una patada en la oreja y por eso trae dolor de cabeza. Dicho por el abogado defensor de la familia que defiende al niño que falleció, ¿no? No, estoy tratando de hacerlo más puntual en este tema. Ahí hay otra responsabilidad por falsedad de información. Y luego cuando llega el menor al nosocomio, donde la atención que se le da no es la correcta, porque al parecer el menor llegó y en recepción le dijeron que el niño se había golpeado en la cabeza y que empezó a vomitar el menor ahí, pues si alguien te dice, como médico, que ellos deben de saber que si te dicen que alguien se golpea en la cabeza y empezó a vomitar, pues algún problema serio debe traer. Y no se le hacen los estudios correspondientes que deben de hacerse cuando alguien se golpea la cabeza. Ahí hay otro tramo de actuación. El tramo de actuación de la institución de la clínica, el tramo de actuación del directivo y el tramo de actuación del docente. Entonces decían los maestros defensores del maestro o algunos medios de comunicación, es que la clínica no se la ha sancionado, no se le ha hecho nada porque ellos también cometieron negligencia, fueron omisos. Que sabe. Entonces decía la fiscal, porque es una fiscal la que está en Baja California, decía, espérense, le dijo, vamos actuando con base a los testimoniales, con base a la información que el juez tiene y por tramos de actuación. Ahorita estamos hablando de la responsabilidad que tuvo el docente, pero también se está investigando, dijo la fiscal, la actuación de la directora y también se está investigando la actuación de la clínica. ¿Por qué? Porque cada uno tuvo su propia responsabilidad en su tramo de actuación, en sus funciones y atribuciones que le corresponden. Un solo problema, fíjense bien cómo tiene diferentes implicaciones en diferentes eh, espacios, figuras y momentos. Eso es la importancia de dominar y conocer un tramo de actuación. ¿Hasta dónde me corresponde a mí? ¿Hasta dónde hay mi responsabilidad? Porque puede ser que me puedan achacar otras situaciones que a mí no me corresponden. Que están mal, sí, pero no me corresponde a mí. Porque yo llego hasta aquí con base a, a mis funciones. En el ámbito docente, previene omisiones, el maestro sabe qué debe actuar, no puede quedarse pasivo. Evita extralimitaciones, no le corresponde investigar ni sancionar, sino activar los protocolos. Es así, no podemos vestirnos de héroe e ir más allá, porque para eso hay otras figuras que van a hacer la investigación a profundidad. Garantiza derechos, asegura la protección de los alumnos bajo los principios de interés superior de la niñez y el debido proceso. Y hay diferentes etapas también en los estamos de atracción. La primera, detección y registro. Observar conductas, incidentes o señales de riesgo, acoso, violencia, consumo de sustancias, abandono, etcétera. Registrar lo sucedido en la bitácora docente o acta de hechos. Eso es lo primero que yo debo hacer, detección y registro. Detecté un problema, lo registro. Observo de qué la dimensión del problema y dependiendo del problema, pues lo canalizo o no y con base a qué normatividad lo voy a hacer, con qué protocolo, con qué lineamiento. Y luego notifico y canalizo, informar de inmediato al directivo de la actividad escolar correspondiente. En caso grave, violencia sexual, delitos, delito, riesgo a la integridad, dar vista inmediata al director para este activo los protocolos y si corresponde se notifica al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad del problema. Pero yo notifico y canalizo. Primero detecto y registro, luego notifico y canalizo. Posteriormente, brindo la protección y cuidado inmediato. Separar a los estudiantes involucrados para prevenir riesgos. Si, por ejemplo, si son dos que se golpearon, pues separarlos y evitar que se sigan golpeando. Asegurar la integridad física y emocional de las víctimas potenciales. No culpabilizar ni etiquetar. Es que seguro tú lo empezaste a golpear porque todo el tiempo te gusta andarte peleando y que sabes, no, espérame, no puedo yo.
hacer críticas ni nada, ni estigmatizar a ningún alumno. Ojo con eso. Otro punto, colaboración en protocolos, apoyar en documentación, seguimiento de acuerdos y medidas de protección, respetar el debido proceso, no puedes juzgar ni difundir información sensible. No puedo andar diciendo, ya supiste lo que pasó en el tercero B con tales alumnos. Olvídese que haga yo eso. Pero si estoy obligado a colaborar los protocolos. Si me piden informes adicionales, con mayor razón los tengo que dar. Punto 5, acompañamiento y prevención. Participar en acciones de convivencia escolar, prevención de riesgos y educación socioemocional y promover entornos seguros y protectores. Todo eso forma parte de los elementos de mi tramo de actuación a los cuales debo de dar cumplimiento. ¿Sí? Ejemplos prácticos. Un alumno reporta que fue golpeado en el baño por otros compañeros. ¿El docente qué tiene que hacer? Atiende al alumno, lo resguarda, lo registra en el acta de hechos y avisa al director. Inclusive hasta la bitácora lo registraría, ¿no? El director activa el protocolo de violencia escolar, convoca a las paredes y reporta al supervisor. La autoridad educativa, ¿qué hace? Da seguimiento y aplica medidas correctivas y el Ministerio Público, si llega a esa situación, interviene si hay lesiones graves o delitos. Pero cada uno va actuando con base a su funcionalidad y a sus atribuciones. Este es un tramo de actuación. El docente tiene su responsabilidad, el director otra, la autoridad educativa otra y el Ministerio Público tiene otra. Y bueno, esto a manera de reflexión final es algo muy importante que quisiera que dejáramos aquí sobre la mesa, es el conocimiento legal no es un lujo. Invertir en tu conocimiento legal, en capacitaciones, asesorías, eh, webinars, conferencias, lo que le llames. Es una herramienta de supervivencia en la práctica docente. Necesitamos tener en todo momento el conocimiento legal de nuestra parte, dominarlo. Independientemente si no soy abogado, no es excusa para que yo no me ponga, no nomás a leer, a entender, a registrar, a analizar los documentos, porque leerlos los puedo leer fácilmente, pero los tengo que analizar. Obviamente me puedo apoyar en expertos para situaciones que yo no comprendo muy bien a profundidad, pues obviamente el experto me puede orientar. Pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa? No tenemos un psicólogo en la escuela. Con mayor razón no tenemos a veces abogados ahí. Habrá algunos compañeros abogados que nos pueden echar la mano con mucho gusto, pero no siempre lo vamos a tener a la mano. Y no podemos esperar a que me conteste la llamada un amigo, no, mientras el problema lo tengo ahí y lo tengo que resolver de manera inmediata y documentarlo de manera inmediata, ¿no? Ese es un punto muy importante. Dice aquí, debe ser notificado por escrito para la comparecencia, al igual que el del delegado sindical, 24 horas antes para realizar el levantamiento de acta administrativa.